Suscríbete a La Panterita. AM, Radio Mega Estación de Concepción. 660 AM, Radio Regional de Concepción. 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao. 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín. 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones. 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación. 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó. 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta. 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado. 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy. 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Profe Benicio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Una linda fiesta en ese templo del fútbol que es Barrio Obrero con la nueva olla. Una llovizna que, como la que tenemos ahora, que estamos soportando en nuestra ciudad capital y gran parte del territorio paraguayo, fue la constante en esa capital del sentimiento, en la Catedral de la Pasión, en este estadio que estamos compartiendo ahora con los televidentes y le vamos a seguir hablando a la gente que escucha las 780 AM, fue realmente festivo. El público de Cerro que respondió a cabalidad inobjetable, un gran recibimiento, fabuloso recibimiento del público de Cerro Porteño a su equipo, los olimpistas que estaban unos 1000 sobre los 38.000 o 37.000 hinchas de Cerro Porteño, crearon este clima en la previa al Superclásico, con aristas diferentes que ya lo vamos a ir debatiendo con Jotita, con el profe Benicio. Los tres estuvimos ayer en vivo transmitiendo el partido a través de 1 de marzo y pudimos sentir lo que ha sido un Olimpia que mostró mucho más de lo que se esperaba, Cerro que no estuvo a la altura de lo que se aguardaba seguramente de este Cerro Porteño, que estaba peleando el primer lugar y el campeonato lo está haciendo contra Libertad, que fue el gran ganador sin estar en el clásico presente. Libertad fue el gran ganador con este marcador, porque quedó de nuevo como único líder del campeonato. Un primer tiempo muy bajo de algunos jugadores de Cerro Porteño, frente a un Olimpia que estuvo en su estilo, equilibrado, pescando salir con un pelotazo largo, hecho que le dio el tanto a Lucas Prato, para que la primera etapa culminara con ese 1-0 a favor de Olimpia. Y después del segundo tiempo, tal vez el jugador de más bajo rendimiento de Cerro Porteño termina anotando, como Cecilio Domínguez, que igualó el partido, incluso después tuvo una segunda ocasión para desnivelar a favor de Cerro Porteño. Da la sensación, Jotita, Benicio, estuve escuchando el comentario final que hicieron ustedes anoche, que a Cerro Porteño le costó ya físicamente a algunos jugadores, creo que eso se sintió, y que Olimpia cambió con mayor frescura arriba, decían ustedes. Sí, por los cambios, sí, lógicamente. Palermo cambia en un momento donde Olimpia empezó a animarse un poco más, cuando Cerro físicamente venía mermando, por eso también los cambios de Manolo en la mitad de cancha. Para mí se dio un planteamiento ideal para Olimpia, fue lo que Olimpia fue a buscar. Se replegó bien, se cerró bien, jugó un poco con esa posibilidad que encontró al minuto 44 y pico con el gol de Prato, porque era eso lo que estaba esperando Olimpia en el partido, que Cerro se proteja y Olimpia con su juego directo lastimarlo. Y Cerro de mucha posesión, pocas situaciones de gol de los dos equipos y un clásico empatado para mí bien, merecido, justo. Yo creo que hubo, digamos, posibilidades pese a la mayor propuesta o la mejor propuesta futbolística en la primera parte del partido de parte de Cerro Porteño. Tuvo la posibilidad Olimpia en la etapa complementaria de nivelar y refrescó en el momento oportuno, poniendo toda su artillería Palermo, es decir, jugadores con vocación ofensiva.
A la inversa, para mí, de Manolo, que puso, digamos, jugadores de rasgo más defensivo. No, yo estoy equivocado ahí de cabo a rabo. ¿Cómo? ¿Por qué va a ser más del arranque del primer tiempo? No, ¿O entendí mal? ¿O hablaste de los cambios, profe? Disculpame, no, De si los escuché mal. cambios. Escuché mal entonces, porque justo le pedía Claro. que me acomoden la cuca porque Claro. estaba escuchando sonido de No, ambiente allá no. en producción. No, los cambios. Cuando... me disculpo. Tranquilo, ocurre, sabemos eso. En la etapa complementaria cuando refresca Palermo. Sí, tira los cambios, toda sí, su totalmente. ¿Verdad? Y yo decía, durante tu transmisión, incluso recuerdo perfectamente, dije, Manolo, no seas avaro, cambia ahora, refresca ahora porque se te... Pero te escuchó, hizo está 3 cambios superando. ahí, Sí, al instante. Claro, al rato hizo 3 cambios. Exactamente porque la lectura del partido le daba eso. Porque Olimpia estaba a punto de anotar el segundo. Claro, no nos olvidemos que yo creo que no puede pasar desapercibido una jugada clave. La gran atajada de Jan Fernández, el gran remate de Hugo Fernández. Era gol, se iba al ángulo. Iba al ángulo. ¿Vos viste la repetición? Sí, no, es En más, el monitor. yo dije en el relato, en la transmisión, y después mientras comentaba Jotita o comentaba vos, me doy vuelta a mirar el monitor que tenemos en la cabina en cancha de Cerro Porteño, Sí. y en una toma del ángulo. Era gol. Era gol. Para Sí. un arquero, otro arquero que no tenga la calidad de Jan Fernández, Estaba adentro no sé también. si hacía vista o no llegaba tirándose, pero Claro. fue una tapada sensacional de Jan Fernández. ¿Cuándo estamos viendo porque también el gol Cerro de Cerro? se desinfló un poco en la etapa complementaria. Lógico, empezó a resentir Físicamente, muchas cosas. sí. Claro. Por eso es que refrescó. Claro, entiendo lo que vos decís. Y yo coincido porque eso lo estaban diciendo durante el comentario final ustedes. Claro. Cerro, por ejemplo, cuando refresca en la mitad de la cancha y Olimpia en ataque. Claro. Ahí No, estaba y la Cerro diferencia. cambia de formato. Sí. Cerro saca a un media punta, un enganche como Pachi para meter su famosa línea de 3 volantes. Claro. Ya no es que, porque si quería más o menos sostener su postura ofensiva, hubiese sido, por ejemplo, Fernando Fernández por Pachi, Claro. ¿verdad? Claro. Entonces vos sostenés tus 2 volantes. Pero en ese momento del partido, el cambio de Manolo fue entendible porque Olimpia le estaba Ganando la mitad media de cancha. Sí, porque refrescó justo ahí. Refrescó y Cerro estaba perdiendo en lo físico ya en la mitad de cancha. Claro. Y fíjate que Cerro los únicos cambios que hizo, entre comillas, ofensivos, y sí fueron ofensivos, lo de Portillo por derecha y Turbe por izquierda, y después el resto fueron 3 volantes. Sí. Carrascal, Peralta y Wilder Viera. Y Wilder Viera, claro. Claro, por eso. Pero Palermo inteligentemente en el momento justo también refrescó en la etapa complementaria con una cirugía mayor la presencia, por ejemplo, de Derli, que entró muy bien, le dio una fisonomía distinta, le dio frescura. Y si a eso le sumamos la presencia de Buera, la presencia de Eric López, la presencia de Hugo Fernández, estábamos viendo de medio campo para arriba un Olimpia mucho más fresco y mucho más ambicioso. Ahora, hay puntos muy importantes que destacar. Yo coincidí plenamente con ustedes y yo le había dicho antes, porque estaba diciendo qué buen partido de Alex Franco, y ustedes le dieron la figura del compromiso. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. La televisión le dio a Lucas Prato. Pongo de referencia a la televisión porque hay mucha gente. Mira qué tapada de Jan Fernández. Jan Fernández es un arquerazo, un arquerazo. Porque esa pelota se metía ahí, pero pegadito al ángulo. Era un enganche perfecto y le puso una gran parte reacción interna del botín que se iba al ángulo. No, era gol. Sí. Sencillamente era gol y podía haber significado el gol de la victoria del Clásico. Pero quiero volver nomás para ir analizando un poquito más individualmente. En Olimpia, Alex Franco, punto alto. Obviamente la jerarquía de Lucas Prato. Yo creo que, atiendan lo que voy a decir y quiero escuchar la opinión de ustedes. Para mí Aguayo fue la gran figura de Cerro Porteño. Y Román hizo buen partido. Se le escapó 2 o 3 veces, después se acomodó. Mirá que era guapo Román porque hay que atajarle. Ese mitad ahí tiene una velocidad, es un chico de gran futuro. Y ustedes cuando estaban haciendo 1 por 1 en el comentario final y dieron la pausa para escucharle a Manolo creo que en 2 o 3 veces se refirió al chico, a Aguayo. Es que en el primer tiempo el único desequilibrante de salida, que salía sí, del molde era Aguayo. Sí. Porque no apareció ni Pachi, no apareció Cecilio y por ende se ve afectado Churín. Sí. Los 3. El único, yo por eso en el comentario del entretiempo dije a Cerro le faltó la pata de la mesa, Claro. que fue el lado izquierdo.
porque Cecilio estaba muy, pero muy impreciso. Y Aguayo volvió a sacar cara. La pregunta, cuando vos decís como quien no quiere la cosa, Jotita, Cecilio estaba impreciso. Yo pensé que no retornaba en el segundo tiempo. Claro. De verdad te digo, yo pensé que no retornaba. Yo dije, cuando comenté el gol de él, bueno, para mí es un jugador que no tendría que estar en el segundo tiempo. Porque la pregunta, lo que acaba de decir Jotita, es importante, impreciso. La pregunta es, ¿por qué estuvo impreciso? No sé si hasta qué punto, pero yo le hice un seguimiento de manera especial a César Olmedo. Él teóricamente bailó con el más feo de la cancha, ya es chupé. Rápido, habilidoso, impredecible. ¿Y sabes qué le pescó siempre? Nunca le dio la raya. Yo no sé, Nunca le dio la raya. Le atendió antes de que comience prácticamente el partido 2 veces. De entrada. Y después una pero tercera vez. Ahí por ese lado Olimpia lo cercó muy bien. Sí. Porque no fue solamente Olmedo. Olimpia, cuando Cecilio agarraba la pelota por la raya, Iban dos lo ahí. tenía Olmedo y Fernando Cardoso inmediatamente le cerraba al medio. Para que Cuando no le enganche. cuando le cerraba un poquitito del medio como para que él no pueda retroceder, ya aparecía Gómez para cerrarle una posible diagonal. Lo iban arrinconando a él. En ese sentido, Olimpia trabajó muy bien. Ahí se me escapó un nombre. Y también el central Capazo. Cuando, por ejemplo, él le bajaba a Cardoso, lo tenía por raya, lo tenía Olmedo. Cardoso para que no retroceda. Y se metía Cecilio en el medio, ahí le aparecía Capazo. Es que, ¿verdad? Entonces, como que le cortaron el circuito y no le dieron espacio a él. Porque habilidoso sí le das espacio. Lo que me gustó de Olmedo, insisto en esto, nunca le desbordó, o sea, nunca es una palabra muy fuerte. Digo, pocas veces le pudo desbordar. Por eso, la conclusión, un Cecilio Domínguez que en el primer tiempo su aporte fue exiguo. No, lo que pasa es que se equivocaba mucho con la pelota Cecilio. Fíjate que quería dar un pase y daba corto, o le daba al rival directamente, o sea que no estuvo bien. Otro que entró muy bien al clásico fue Gómez. A mí me sorprendió la entrada, cómo entró al partido Marco Gómez. Y eso fue muy importante con la lesión para de Olimpia, Ramón. porque Ramón salió muy pronto. Y en Cerro, otra vez, la entrega inconfundible, interminable de Arzamendia, que ayer se recuperó en este clásico, lo de Piris de Amota. Y Churín, terminó de cierto el partido, Churín, hoy está lejos de su nivel. Para mí, pues sí, yo pero hizo tengo al final mi reserva. Hizo la jugada para hizo lo que tenía que hacer. En la jugada del gol, sí. Claro. En el segundo tiempo. Lo que pasa es que él es un delantero que necesita ser asistido. ¿Verdad? No tanto fuera del área. A él lo tenés que habilitar ahí dentro del área. Sacarle un poco esa responsabilidad de que él tenga que participar de la elaboración del juego, porque él no está fino con la pelota. Pero eso ocurre lo mismo que en Olimpia con Prato, ¿verdad? No le llega la pelota y Prato tiene que salir. Para mí Prato tiene que estar más cerca del arco. Sí, él no está pero hay una gran diferencia. en el manejo. Claro, Prato tiene más técnica que Churín para manejar, para enganchar, más visión. Para meter un pase largo. Prato tiene más variables que Churín. Estamos discutiendo distintas facetas que dejó el clásico. Algo que debo decir públicamente, porque no tengo ningún drama. Yo pues lo mío, lo que veo, digo y ya está. Por ejemplo, en el caso de Brock. Me sorprendió, y yo te miré a vos, Jotita, un par de veces, con un rostro de admiración. Los cambios de frente de Brock, cuando se abría por la izquierda y hacía el cambio de frente. Hizo un par de tres veces ahí muy bien. ¿Para quién? Para el chico Aguayo. Una jugada. Y una para Alan. Una jugada en la cual, en el 0-0 todavía, yo veía gol. Parecía que Aguayito, que Gabriel Aguayo, la liebre le ganaba a Olveira. Después visto en televisión. Y pudo haber hecho algo más. Sí. Yo creo que ahí le faltó experiencia. Ahí eso es donde se refiere el míster Manolo. Le faltó experiencia. Entró con cierto, él hubiera metido porque podía haber ganado o podría haber forzado una jugada dudosa para un penal. Inducir al penal. Enfrente tenía un arquerazo, porque hay que reconocer que Olveira está atravesando un gran momento. Tenemos que ser objetivos. El momento del uruguayo es fantástico. Olimpia tiene dos grandes arqueros, él y Juan Espínola, pero el nivel que está teniendo hoy el titular, indiscutible. Yo he visto después en la toma de televisión, porque a mí en la cancha no puedo ver la forma en que técnicamente recoge la pelota, pero cómo le llega a Olveira perfectamente el arquero. Pero para mí me dejó la sensación que allí la liebre Aguayo pudo haber hecho un poquito más. Pero vamos a escuchar pausadamente después a
al Mr. Manolo y a Martín Palermo la conferencia de prensa de ambos. En el fondo, en cierta medida, dijo Palermo, no estoy conforme con el resultado, pero satisfecho con la actitud de mis jugadores. La misma cosa dijo el técnico de Cerro Porteño. Pero con una diferencia. Manolo primero habló de superioridad y después dijo muy superiores. Ahí ya no estoy de acuerdo. Muy superiores no fue. Por eso digo. Ahí no, pues yo no me refería a esa profundizar hasta donde voy a decir, pero vale la pena porque no, superior no, muy superior no. Muy superior no. Yo creo que son dos para estilos. Mí el empate es justo. Son dos estilos muy diferentes. Cerro tiene un juego más elaborado, un juego más vistoso, de mucha circulación, de buena movilidad de la pelota, ¿sí? Olimpia es mucho más práctico. Olimpia es bien cerrado, como planteó el clásico. Bien cerrado, ordenado, no le dio espacio y después, directo. A golpear siendo directo. Y si vemos los planteamientos, a Olimpia le salió perfecto. Sí. A Olimpia le salió bien. Se encuentra con el gol de Cecilio en una jugada de arranque de segundo tiempo. Pero para mí, si yo veo el partido así en generales, ve la repetición, vos te das cuenta que Palermo planteó este partido. Sí. Sí, yo planteó. Estoy consecuente de que el fútbol más elaborado tiene Cerro Porteño, pero es más práctico y más incisivo Olimpia cuando recupera la pelota y hace el desdoble, la transición, como dicen ustedes o les gusta a ustedes decir, la transición defensa-ataque. Por ejemplo, la recuperación de Franco en el medio es un ejemplo palpable. Recuperación en el medio, levanta la cabeza, el pelotazo largo, justo, y es el que preciso. da un poco más de idea y aparte tiene mucha dinámica. Vamos a tener un invitado en un ratito aquí en Deporte Total, Televisión y Radio. Después le vamos a escuchar a Manolo, le vamos a escuchar a Martín Palermo, a los dos entrenadores, para que sigamos analizando con Jotita Bernabé y con el profe Benicio. Le auguramos una pronta recuperación al Tano Virgili. Está soportando el mismo inconveniente de salud que tuvo hace pocos días. Está con nosotros un hombre de fútbol y de mucha experiencia, Óscar Vicente Cabone. Un gusto recibirte aquí en Deporte Total. Óscar, ¿cómo estás? No tanto tiempo, buen día. Y para toda la audiencia también. Bueno, aquí estoy con el profe Benicio y con Jotita Bernabé. Estamos hablando de la fiesta del Superclásico de ayer. ¿Cómo lo viste vos, Óscar Vicente? Bueno, fue un partidazo, Luis Enrique. Para mi criterio fue un partidazo. Creo que el Olimpia demostró por fin, hemos demostrado en lo que va de este semestre, que todavía queda sangre en el plantel, que jugaron con mucho carácter, con mucha personalidad, que pudieron haber ganado el partido. Y en líneas generales me gustó muchísimo. Y jugaron ante un gran equipo. Cerro indudablemente tiene unos delanteros, varios delanteros muy buenos y peligrosísimos, de los que no los podés descuidar. Y finalmente el empate, el resultado fue justo. Cerro también tuvo sus opciones de meter un segundo gol y el Olimpia también las tuvo. O sea, y el dominio fue alternado, cada equipo tuvo sus momentos de prevalencia en el partido, pero en líneas generales fue un clásico, un hermoso partido de fútbol. Qué difícil va a ser poder seguir la nota contigo porque prácticamente diste la opinión que yo acaba de compartir con Jotita y con Benicio, Óscar Vicente y Cote, que bueno, no creo que me haya escuchado yo a vos, pero realmente coincido plenamente. El resultado, claro. El resultado justo. Olimpia jugó bien, con muchos jugadores que tuvieron un alto nivel, cambió bien Martín Palermo, Cerro tuvo su momento, tuvo lo suyo, y Jan Fernández sacó una pelota donde generalmente las manos del arquero no llegan en ese remate de Huguito Fernández. Sí, es correcto, coincido plenamente, y la categoría de los, sobre todo Churín, que es muy buen jugador, ¿verdad? Toda la categoría de Churín se vio en la jugada del gol, cómo buscó el espacio libre, cómo primero miró y después sacó la pelota atrás. Y como ustedes saben, cuando hay un centro hacia atrás es lo peor que te puede pasar a la defensa, porque te agarra la contrapierna. Así que empataron bien, pero muy conforme con el rendimiento del Olimpia.
y sobre todo con el carácter, ¿verdad? Realmente el equipo ayer dio todo lo que podía y para mi gusto fue muy satisfactorio. No, ayer realmente, como vos decías, ayer no fueron señoritones, pusieron sangre en la cancha, mucha actitud, mucha valentía, pero hubo puntos importantes. No es fácil marcarla, ese chico, la liebre Aguayo, que tiene una velocidad tremenda. Sí, un par de veces sí, le comió a Román, pero después Román le buscó su lado. Gran partido Sí. del chico Ale Franco, que para mí fue una acertadísima del entrenador. Le dio Sí, dinámica, pelota limpia. Es un chico Sí. también de gran futuro y que es de Olimpia. La jerarquía de Prato. Sí. Por señalar nomás algunos puntos, Sí. así como Cerro también tuvo su pico alto, ¿verdad? Claro que sí. Ambos equipos, en sus momentos de predominio, ambos equipos jugaron muy bien. Cerro en su estilo y Olimpia en el suyo también. Y es cierto, este puntero, este joven puntero derecho de Cerro es un pequeño demonio, ¿verdad? Juega muy bien. Pero nosotros hablamos, estuvimos conversando el viernes de noche y estábamos todos muy conscientes que en este partido los dos laterales de Olimpia iban a ser clave, ¿verdad? Porque ahí están sus dos jugadores desequilibrantes y una vez que ellos te meten la pelota dentro del área, ahí ya es una cuestión de suerte. Poder rechazar, te pueden clavar, pero la clave estaba en que los laterales jueguen bien y creo que cumplieron. No, Olmedo también hizo lo suyo de entrada, le hizo sentir también un poco a Cecilio la marca. El fútbol es así, los clásicos hay que jugar así. Y coincido también contigo en el sentido de los extremos de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez y Aguayo. Hubo una en el primer tiempo, para darle también crédito a Olveira, porque yo creo que ayer Oscar Vicente se enfrentaron los mejores arqueros del campeonato paraguayo, porque Olveira es un arquerazo, Jan Fernández es un arquerazo. Una pelota que le cambia muy bien Brock, creo que a Aguayo, y donde sale, era un mano a mano y sale un arquero cualquiera no te quita una pelota tan limpia como le quitó a Aguayo, que le punteaba y estaba solo frente al arco. Es cierto, y Luis Enrique, si ustedes miraron bien la repetición, Oliveira agarra esa pelota con las uñas de los dedos. Sí. Casi no llegaba, o sea, estuvo espectacular ahí, Gastón. Sí, no, pero Gastón es un gran arquero y está demostrando de nuevo su gran momento, así como lo es Jan Fernández. Pero esas son las jugadas que hace emotivo la fiesta del Superclásico, que uno después lo analiza y dice, caramba, 1 milímetro y se quedaba solo el chico, la liebre de Cerro Aguayo, y ahí por la puntita del guante quitó Gastón Olveira, ¿verdad? Por eso son lo que son. Estos son arqueros de equipos grandes, Oscar Vicente, que si le llegan una o dos veces, la tienen que sacar. Así como pasó con Jan. Así mismo Luis Enrique, una mención especial para Prato también, porque en el gol definió con una gran jerarquía, porque hay que pasarle la pelota por encima a Fernández. Mira que Matungo, el tipo salió muy bien, una milésima de segundo que tardaba Prato en levantar esa pelota, le tapaba. Sí. Y ahí demostró su gran jerarquía, ¿verdad? Ya, muy satisfactorio con el rendimiento de todos y creo que es muy esperanzador para el Olimpia, sobre todo pensando ya en el segundo semestre del año y bueno, creo que el equipo está madurando. No se olviden, este es un equipo nuevo en un 70% del plantel, o sea, ha llevado sus semanas y sus meses de trabajo y está empezando a madurar. Creo que podemos mirar el clausura con optimismo. Don Oscar, lo saluda Jotita, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jotita? Muy buenos días. Bien, don Oscar, un gran abrazo a la distancia. Le pregunto, porque lo estoy escuchando más pensando en el clausura que en esta apertura. Para usted, ¿el torneo se complicó con esta victoria de Libertad y el empate en el Clásico para Olimpia, digo, en busca del título? Era un partido que Olimpia tenía que hacer los tres puntos. El empate yo creo que benefició más a Cerro, que está arriba nuestro, que a nosotros. No quiere decir que se renuncie al clausura, todavía queda Olimpia Libertad y todavía quedan 5 fechas, ¿verdad?
Pero mirando lo que observamos ayer, creo que podemos mirar con optimismo tanto lo que queda del campeonato como el próximo. Pero indudablemente fue un resultado que, digamos, en términos de resultado fue más positivo para hacerlo. No podía perder puntos en este clásico. Claro, claro. Si bien quedan todavía unas cuantas fechas, la realidad es que Olimpia tiene 2 equipos por encima, ¿verdad? Y los 2 tienen que tropezar para que Olimpia pueda tener oportunidades, si bien juegan la última fecha contra Libertad, pero con esta diferencia de puntos, si llegan hacia la última fecha, ya Olimpia no tiene mucho que hacer. Así es, o sea, no dependemos de nosotros, ¿verdad? Pero hay que mirar la parte positiva, y la parte positiva es que los muchachos cumplieron y entraron mentalizados, entraron bien, entraron con carácter, y así da gusto verlos jugar, y demostraron que pueden jugar también. Claro. ¿Conforme con lo que viene haciendo Palermo, don Oscar, en este tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que está de vuelta, me repito, Néstor le tocó una mano muy pesada a Palermo, le tocó una mano muy pesada, agarrar un equipo que él lo formó, que él lo contrató los jugadores, que tomó a mitad del campeonato, que a los 4 días debuta en un clásico contra Cerro que lo perdió. O sea, una mano difícil, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se está notando una mejoría que se puede. Eso es lo que estamos ahora presintiendo, y creo que estamos todos muy convencidos que se puede, y nada, la cuestión que esto no pasó por la dirección técnica de Palermo, ¿verdad? Al contrario, tuvo el coraje de agarrar a mitad de campeonato un equipo y un plantel que venía con un hospital de lesionados, con sus mejores figuras todas lesionadas, y eso habla muy bien de él. Yo estoy esperanzado en que con un buen apoyo esto va a salir adelante. Oscar Vicente, un gusto saludarte. Benicio te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Y contento, para mí también fue una fiesta, tanto en las gradas como en la cancha. Ayer el clásico, no siempre los clásicos son buenos espectáculos. Ayer fue un muy buen espectáculo, por el carácter, como decís vos, por la personalidad, y porque cada equipo en su momento o en determinado momento del partido hizo lo suyo. Bueno, hay una cuestión que saco como resultante de lo que estás expresando. Muchas fichas estás poniendo, Oscar Vicente, de cara a lo que va a significar el campeonato clausura, el segundo semestre del año. Pero hay un detalle no menor que incide. Olimpia no puede reforzar por el tema FIFA. ¿Vos pensás que este plantel es suficiente para ello, por lo que te demostró fundamentalmente ayer? Bueno, y ayer lo que nos dieron una dosis de optimismo, que nos hace pensar que podemos confiar en ellos, y que con una actitud como la de ayer van a estar preparados para dar mucha pelea en el clausura. Es cierto, no podemos contratar, pero también es cierto que cuando se cuando se reinicie el clausura, este equipo va a estar más trabajado, seguramente con el perfil que pretende el cuerpo técnico actual, y creo que bueno, ayer se demostró que hay jugadores, hay valores, hay reservas. El banco del Olimpia estuvo muy bien, ambos bancos Cierto. tenían cracks, los que entraron eran de igual o mejor nivel que los que salieron. Y finalmente el Olimpia también, ¿verdad? Claro. Y otra cosa que quiero puntualizar, Benicio, todos los cambios que hizo Palermo fueron todos ofensivos para ganar el partido. Sí, y en el momento oportuno refrescó el equipo. Así mismo. Ajá. Lo último de mi parte, Oscar Vicente, sé que tu papel siempre incide, es preponderante, en acción y en palabra. En acción y en palabra, 2 veces,
repito. Sí. Este tema de la deuda pendiente con FIFA, ¿tiene visos de solución para la próxima temporada o no? No es un tema corto, es un tema más largo de lo que pensamos, o sea, de lo que y de las posibilidades del club. Yo tengo mi duda de que esto pueda tener, digamos, visos de una solución ya para enero que le permita, a lo mejor se vuelva a abrir una ventana, pero la deuda es tan descomunal que va a requerir una planificación y una ingeniería financiera para terminar con esto de una buena vez y de largo plazo. Eso es lo que se está pensando en el club muy acertadamente, porque así con esta presión y con el tiempo que lleva la administración de esta deuda, de abogados, de representantes, de amenazas de FIFA, etcétera, etcétera, es muy difícil trabajar. Y el Olimpia lleva casi 3 años trabajando así. Entonces, eso complica todo, ¿verdad? Pero creo que se va a buscar una solución financiera de largo plazo que permita de una vez solucionar la deuda financiera del Olimpia. Esto que estás diciendo, Oscar Vicente, es muy importante para la afición deportiva olimpista, para el socio olimpista. Esto jerarquiza a la persona, o sea, yo no voy a descubrir nada. Oscar Vicente Cabón es una persona pública. Una voz autorizada. Una voz autorizada, un gran empresario, un empresario triunfador y muy querido por la gente de Olimpia, que siempre valora su presencia, su apoyo, su palabra y sus acciones para con la institución. Oscar Vicente es uno de los pocos que siempre tuvo un sí para Olimpia. Y esta es la realidad, un sinceramiento. La solución se va a trabajar, se va a ver, se va a hacer la reingeniería económica, pero es a largo plazo, para esa sinceridad. Sí. Ya está, es un capítulo cerrado, Olimpia va a seguir trabajando, debe seguir trabajando en eso. Quiero volver a otros temas un poquito más después de este tema descomunal de la FIFA que estás mencionando, Oscar Vicente, que vale la pena que la gente comprenda y entienda para que después le tenga más paciencia a la dirigencia, al joven presidente que está todavía en unos meses recién, como era el querido Coto. Otra esperanza para Olimpia, porque yo lo he visto así, Jotita lo vio así, Benicio lo vio así. Ayer ya me gustó cómo entró Derlis, entró con menos temor, sí. Entró ya de otra manera ayer Derlis González. Sí, coincido totalmente con ustedes. Ya se notó una mejoría en su fútbol. Yo estuve charlando con él la semana pasada. Hablamos por teléfono primero y me dijo que se está sintiendo más fuerte, está sintiendo más fuerza en las piernas y bueno, como ustedes saben, estos procesos largos, él tuvo problemas de lesiones a todo lo largo del año hasta hoy. Sí. Y eso, ese nivel de jugadores necesitan hacer fútbol. Ayer se lo vio ya muy mejorado en relación a lo que a la falta de fútbol que tenía cuando se reintegró. No se olviden que está con problemas de lesiones, no sé, yo creo que de octubre del año pasado, sí. Una cantidad enorme de tiempo, ¿verdad? No, pero ayer ya entró, tuvo más fuerza, encaró 2 o 3 veces, y fue el Derlis que conocemos, ya se animó de nuevo porque tenía un poco de temor, parece algo era mental o no se sentía bien, pero ayer ya fue otra cosa. El arbitraje bien también ayer, Oscar. ¿Cómo? El arbitraje bien ayer, digo. Bien. Yo creo que no hay motivo de queja, no hubo jugada polémica. Las amarillas que no mostró estuvieron bien no mostrada y la que mostró también estuvo bien. Yo creo que sacó el clásico muy bien el árbitro. Exacto, correcto, Oscar Vicente. 2 últimas para despedirte, agradecerte tu tiempo. No quiero ser injusto porque creo que el expresidente Miguel Cardona procuró mucho, intentó mucho en el tema económico y financiero con que tomó la institución. Creo que vale la pena reconocer su trabajo y su esfuerzo. Sin ninguna duda. Él apechugó muchísimas cosas con mucho empeño y le dedicó muchísimo tiempo al club y la verdad es que cumplió a cabalidad Cardona.
y fue un buen capitán de Tormenta en ese momento delicado del club. Acá me dice... Tenemos que reconocer eso todos los olimpistas. Sí, no, hay que ser justo. El señor Cardona hizo mucho, dejó y le dio mucho tiempo y mucha pasión. Con todo ese lío creo que le dio 3 títulos y una buena participación en Copa Libertadores de América con el apoyo de la gente. Una última, me preguntan acá, ¿por qué le hablas de Derlis y no hablas de Richard? Y bueno, Richard se está recuperando también de una lesión, el capitán. También, y también ya está mejor, está haciendo fútbol ya Richard. Sí, estuvo en la banca ayer. Ya está haciendo fútbol y yo creo que muy pronto lo vamos a tener de vuelta con nosotros. Richard es un jugador demasiado importante por su experiencia, porque él es un técnico dentro de la cancha, ¿verdad? Él ubica a sus compañeros. Bueno, no voy a descubrir lo que es Richard yo acá, ¿verdad? No, realmente, Richard tiene una lectura de partido, él sabe cuando hay que jugar corta, hay que jugar larga, es un capo total, Richard Ortiz. Una última, Oscar Vicente, porque nos toca un poquito a todos los que hemos ido siempre al bosque de Para-Uno para trabajar y otros para alentar a su querido Olimpia. Vos gateaste ahí, ya te dije un montón de veces, tus primeros pasos los diste en Para-Uno, en el bosque también. ¿Qué te deja esta renovación, esta modernización que va a tener el bosque que hoy lleva el nombre de ODD? Mucho entusiasmo, porque el proyecto es hermoso y a mí me gusta que el Olimpia se quede en su casa es para uno, y va a quedar un estadio hermoso. La verdad que el proyecto está espectacular, y yo creo que cuando ese estadio esté operativo y el Olimpia ande bien, cuando esté peleando la punta o peleando un campeonato, en ese estadio va a meter un promedio de 22 mil personas por partido. O sea, es un gran proyecto y nos tiene a todos muy entusiasmados. Oscar Vicente, en nombre de todo el equipo de Deporte Total de Televisión y Radio, el reconocimiento por el gesto de darnos después del clásico tanto tiempo. Por favor, Luis Enrique, un abrazo para Benicio y también para Jotita. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Oscar Vicente Cabones, una linda entrevista con un referente demasiado importante de Olimpia, que habló muy bien de Palermo, habló bien del clásico, habló bien del estadio que se va a modernizar, habló de Derli, lo que es Richard, y como frutillita, conceptos elogiosos para Cardona. Ya volvemos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos.
ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 12:10, seguimos aquí en 1 de marzo en la 180M y por nuestro canal con Deporte Total. Vamos a escucharle a el Mr. Manolo y a Martín Palermo. Hay un comunicado de Olimpia sobre lo acontecido ayer en cancha de Cerro Porteño. A ver, ahí sí podemos acercar un poquito más. Jotita, ¿te da para leer un poquito allí? No, muy chico. Comunicado a los señores socios y a la opinión pública en general. Ante las publicaciones de medios de comunicación ocurridos posterior al encuentro disputado el día de ayer entre Olimpia y Cerro Porteño, nos vemos en la obligación de dirigirnos a nuestros estimados socios y a la opinión pública en general. Es de conocimiento público que durante el protocolo de ingreso de los equipos en el mencionado partido, si me acercan un poquito más, está muy lejos. Si me dan un plano un poquito más, no puedo hacer maravillas, compañero. Entiendo, ahí la predisposición. Ahí ya solucionamos el problema. Es de conocimiento público que durante el protocolo de ingreso de los equipos en el mencionado partido se lanzaron humos de los respectivos colores a cada hinchada enfrente a las mismas. En ese momento, mucha gente ubicado frente a los palcos que se fueron asignados al Club Olimpia y donde se encontraban ubicados directivos, jugadores y staff de la institución, solicitaron que le fueran proveídas botellas de agua por los efectos causados por dichos humos. Sin embargo, lo que ha generado mayor preocupación en nuestra institución es la manipulación malintencionada de los hechos por parte de terceros. Específicamente nos referimos a la difusión de videos provenientes del circuito cerrado de los palcos del estadio del Club Cerro Porteño, los cuales fueron filtrados a la prensa para crear una narrativa falsa. Es importante aclarar, hay que buscarle al presidente, es importante aclarar que en ningún momento ninguno de los ocupantes de los palcos ha proveído a la gente de otra cosa que no sea agua o bebida gaseosa que se encontraban disponibles en los mismos, como se ha intentado hacer creer hechos que se pueden observar en estos videos filtrados. Esta información distorsionada busca derivar la atención y sembrar confusión entre los espectadores y la opinión pública. En las imágenes de circuito cerrado hay menores de edad cuyas imágenes fueron reveladas a la prensa sin consentimiento por parte del Club Cerro Porteño o personal bajo su cargo, hecho que constituye violación a la intimidad de dichas personas y sus familias. Es fuerte el comunicado. Como Club Olimpia, rechazamos categóricamente este tipo de prácticas engañosas, deshonestas e irresponsables. Instamos a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de los hechos y tomar las medidas correspondientes. Atentamente, para 1-13 de mayo de 2024, la Comisión Directiva del Club Olimpia. Bueno, ya se va a encargar seguramente el tribunal de tomar cartas en el asunto al respecto sobre esta denuncia. No veo nada que tengan que tomar, ni se ve bien que lo que están pasando son botellas de agua y gaseosa y nada. O sea, no hay nada que investigar ni nada. Es cuestión de explicar entonces. ¿Qué? Y con claridad, porque si ellos dicen que pasan con una mala intención, con mala fe, con ganas de distorsionar estos videos con imágenes de menores. ¿Menores? Sí, así dice el comunicado. Yo lo que veo violación de los derechos de los menores y la familia, dijo. Yo lo que veo son jugadores. Uno de ellos es Barreto,
¿Qué pasa una botella de agua o de gaseosa por el vajillar? No vi ningún menor ahí. No, se referían a los menores que estaban en los palcos. A eso se ve la imagen. Podemos tener otra. Lo que sí me pareció una vergüenza, y que después lo voy a atender a la gente de la seguridad, es la forma en que entraron los hinchas de Olimpia. Y ahí sí voy a ir a la explicación del por qué meten lo que quieren meter. Sí, no pueden meter petardos. Eso fue incluso antes del arranque del partido, fue el tema de los petardos que se arrojaron a la gente de platea. Sí, cuando llegaron, recién llegaron y ya tiraron un petardo. Ya tiraron petardo y a gente, gente que no está en esas cosas. Que no tiene nada que ver. En la platea se van familias enteras. ¿Verdad? Se van familias enteras. Claro. Y eso es un... Y en novena también, en novena no está la... Perdón, Jotita, te quiero acotar lo que vos estás diciendo. Me está hablando producción acá en la Cuca y me dice... Sí, pero para redondear el tema, o si no queda como que nos cerramos la idea. Bueno, a ver, terminen. En platea y en novena no hay barra. No. Y la gente de Olimpia empezó a tirar sus petardos a platea y a novena, donde no está la barra de cerro. Algo totalmente inentendible. Y ellos llegaron y su ola que tal fue tirar petardos. Sí, a platea especialmente. Yo critiqué el primero tiraron a novena. El sí, primero no de todo. Esa no visto, pero sí visto claramente ese de platea. Recordar que yo mencioné el hecho. Sí, la de platea. Le objeté. Es más, si es que existe alguna grabación, fíjense, porque yo estaba... Debe existir. Claro, porque yo estaba observando cuando la hinchada de Olimpia empezó a ingresar en su sector y yo me quedé mirando a la hinchada de Olimpia que estaba ingresando. Y el que tiró la bomba estaba en la boca de ingreso. Todavía ni siquiera se acomodó en la gradería. Él tira la bomba desde la boca de acceso, tira a gradería novena. Y no es que me contaron, yo lo vi con mis propios ojos. Bueno, acá me envía el video producción y no vamos a mostrar al aire porque hay menores. Hay menores. Estoy viendo, gracias a producción, para tener un criterio periodístico más firme y seguro. Estoy totalmente de acuerdo con Benicio y con Jotita porque lo criticamos en plena transmisión por la radio ayer. Apenas sucedió con el caso de los petardos del sector de Olimpia Platea, como también es condenable este detalle. Olimpia lanzó este video, nosotros no lo vamos a levantar al aire, porque hay menores realmente, hay menores en este video. Le voy a enviar a Benicio y a Jotita para que ellos vean si es que todavía no vieron, para tener una idea. Sí, pero a ver, que haya, no sé. No, pero está mal, hay que ver, hay que analizar, condenable totalmente el control al público de Olimpia como ingresaron con petardo. No, acá lo que hay que ver es, porque la gente de Cerro Porteño, vía oficial, no hizo ninguna acusación. No. Acá no hay una acusación de la dirigencia de Cerro Porteño por un medio oficial contra los directivos del Olimpia. Acá lo que erróneamente se hizo fue que un medio de comunicación, no sé quién, no he leído ni visto, que publique que los dirigentes ayudaron a meter bombas y que los jugadores pasaron la bomba. No, se ve bien que son botellas de agua. Ahora, ¿qué tienen que ver los menores ahí? O sea, no entiendo. En la cancha, o si no, la cámara de televisión no puede filmar la preferencia, porque ahora, están llenos de criaturas. Fíjate, Jotita, fíjate, Benicio, fíjense cómo ingresaba. No, esto es una vergüenza. Mira cómo ingresaba. Esto es una vergüenza. Sector visitante. ¿Dónde está el control ahí? Esto es una vergüenza. El control está más abajo, dice Gustavo. No. A ver, no importa que esté más abajo o esté más arriba. Acá el tema es que no podés permitir eso. Eso no podés permitir. Ahí no hay control. Y no me digan que lo controlaron a los 50 metros más abajo, porque los petardos se metieron. Sí, petardos ingresaron. No es una ilusión óptica. No. Se metieron los petardos. Y a mí lo que me molesta es que cuando nosotros vamos a la cancha, te piden que abras la mochila, que te saque el champión, que te saque el cinto, a las criaturas le sacan los calzados, porque a mí me dijeron ayer, a mi hijo hasta por poco no le sacaron el pilotín. Le sacaron el pilotín a la criatura para revisar si no tenía nada. Iba a entrar al sector de platea. Entonces yo le pregunto a la gente de la policía, a la gente de... ¿Esto es normal? ¿Es normal? ¿Esto es normal? ¿Y esta forma de ingresar no? Para hacer un control, ¿esto es normal? No es normal, Juan Eduardo, no es normal. Y bueno, entonces no sé de qué estamos hablando. Una locura. Dejaremos correr esto y que se tomen las medidas y que sean sancionados lo que tenga que ser sancionado. Vamos a seguir con el fútbol. El Mister Manolo Jiménez. Dame tres, Robert, dame tres. Tres dame, Robert. Y lo vamos a escuchar al técnico de Cerro.
Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Entrená tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Muy bien, estamos de vuelta a 12:20. Manolo Jiménez, atiendan bien. Lo vamos a escuchar al técnico de Cerro Porteño, después al técnico de Olimpia. Hay una diferencia de segundos en el tiempo de cada declaración. Producción extrajo la parte más contundente sobre lo que expresaba el técnico del partido, el señor Manolo Jiménez. Muy complicado, la verdad. Ya para todos los equipos que están en más de una competición actualmente es difícil, más cuando tú vienes de estar casi en mitad de la tabla siendo Cerro. Cerro lleva mucho tiempo jugando cada partido, cada 3-4 días una final, y es tremendamente difícil eso. El estar siempre a la misma altura jugando cada 3-4 días. Pero Cerro lo está intentando y lo está haciendo impresionante. Estoy súper orgulloso, decepcionado por el resultado, pero súper orgulloso de mis jugadores. Lo dan todo. Es decir, tengo que hacer cambios porque ya no dan más. Y hay que cuidar a uno por su juventud, por su falta de todavía experiencia. Hay que cuidar a otro por su edad, porque llevan mucha carga. Pero sinceramente, empezar la liga desde que llegamos y exigirle cada partido el máximo ritmo posible, es duro, estando en Copa y en Liga, pero es nuestra obligación. Representamos un equipo grande y ojalá estemos así mucho tiempo. No sé si el resumen del partido interesará, pero yo lo tengo muy claro. Un equipo que has querido y ha propuesto, un equipo, muy buen equipo, con oficio, que ha sabido aprovechar el error grande que hemos tenido. Escuchándolo, creo que su equipo en gran parte del partido fue superior al rival, sin ninguna duda. Muy superior. Ahora, Cerro terminó cediendo la pelota, bajando un poco la intensidad. Esto tiene mucho que ver con lo que decía el colega anteriormente, sí. por el resto físico, ¿ya se nota eso? Bueno, mira, para jugar al ritmo que yo les pido se necesita mucho físico, pero es más. Si vienes desde abajo y estás muy lejos de tu objetivo, tienes que meter todavía aún más ritmo, ¿no? Es decir, ¿no? Si miráis para atrás, ¿qué partido fácil ha jugado Cerro en la situación que estaba? Es decir, es que cada partido se ha jugado el sí o sí. Y va a seguir así hasta el final, estoy convencido de ello. Es decir, es nuestra obligación de rendir la camiseta y de rendir a nuestra afición, por nosotros mismos, que somos profesionales. Vamos ahí a tope y no nos vamos a quejar para nada del cansancio. Ojalá lleguemos muy lejos jugando cada 3-4 días, señal de que estamos vivos. Una pena que no, de haber recibido el gol en el primer tiempo, mérito de Olimpia, error nuestro, pero sinceramente si el partido transcurre con normalidad en el primer tiempo, está claro que la propuesta de Cerro con el 0-0 hubiese sido la misma, ¿no? Buscar el gol, que después llegó, pero nos servía solo para empatar. Y empezaron a notarse ya jugadores el peso de los minutos, ¿no? Entonces hay que mover banquillos, han entrado bien los que han entrado, pero hoy no nos ha dado lo suficiente como para ganar el partido. Tenemos que seguir trabajando al máximo porque queremos ser ambiciosos y queremos intentar llegar lo más lejos posible. Justamente me quiero detener en una de tus respuestas en esta última, profe, con los cambios. ¿Se le dificultó, digo, bien un poco en cuanto a los cambios que realizó, sobre todo con esos 3 últimos, en cuanto a lo físico que viene teniendo Cerro Porteño? Si tenía más opciones, me parece que también lo ibas a tocar, profe, a otros jugadores. En ese sentido, ¿le costó un poco realizar los cambios? Estoy obligado a hacer cambios muy pronto por lo físico.
Tengo que, sobre todo jugadores como Aguayo, lo tengo que cuidar muchísimo. No tiene el ritmo de competición de un profesional, es un niño con un talento especial que hay que proteger y cuidar, pero tenía muchas ganas de que jugase, por ejemplo, contra Alianza de Lima, pero no hubiese durado hoy ni 45 minutos, y más como está el terreno de juego, que mucho barro, desgraciadamente, que eso perjudica, ¿no?, sobre todo al equipo que propone. Bueno, lo que decía el míster Manolo, me gustó cómo se refirió al caso de Aguayo, se expresó claramente. Ahí está la explicación. Sí, todavía no está para... Es un chico, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que llevarlo con inteligencia. Pero no puede luego Cerro Porteño, un grande, darle toda la responsabilidad o poner sobre sus hombros la responsabilidad del éxito de todo el equipo. No, obviamente que no. Y lo otro sí que discrepo después de mucho. ¿Cuántos partidos ya jugó muy superior el señor Manolo Jiménez en el campeonato? 7. Sí. ¿Verdad? Sí. No sé cuántos jugó en Copa. Pero de que está en 4, 4 en Copa. Bueno, 11 partidos dirigiendo Cerro. La primera vez que no me llena una sola respuesta que dio. Fuimos muy superiores. Yo no he visto muy superior a Cerro ayer frente al partido de Olimpia. Es lo único que para mí... Conté que después acomodó otra vez su respuesta, pero yo no lo he visto muy superior. No, en esta oportunidad. Ahí, no fue objetivo. Sí, después conté que después acomodó. Tenés que partir muchísimo el partido y desglosar demasiado el partido para intentar llegar a una conclusión esa. Pero ni aún. A su conclusión. No, pero ni aún. Estuvo a punto de ganarle. No solamente por el remate, por eso puede ser una situación aislada. Me refiero a la de Hugo Fernández, el segundo tiempo, ¿verdad?, que le pudo dar el triunfo a Olimpia, ¿verdad? Pero eso es una jugada aislada. Más allá de esa acción, en el volumen de juego en determinado momento del segundo tiempo, el equipo superior fue Olimpia. Eso lo tiene que reconocer. Después, cuando en el momento oportuno refresca el equipo con jugadores con vocación ofensiva, Martín Palermo. Y es más, yo pegué el grito durante el relato de Luis Enrique, ¿vos lo escuchaste, Jotita? ¿Qué está esperando? No sea avaro, Manolo, dije, al aire. Y lo estoy repitiendo ahora, ¿verdad? Y en ese momento hizo el cambio, los 3 cambios. Por eso te digo, tenés que desglosar demasiado el partido para coincidir con él. No, muy superior, no. Porque si vemos el trámite, en el primer tiempo, Cerro le manejó el partido a Olimpia. Sí. Pero ninguno de los dos se lastimó. Sí. Ninguno de los dos. No, Olimpia hace el gol con un juego directo. Sí. No tuvo ese juego elaborado claro, de ir a disputarle la tenencia a Cerro. Cerro tuvo dominio de cancha y tuvo dominio de pelota, pero sin lastimarlo a la zona defensiva de Olimpia. Olimpia hace el gol. ¿Qué pasa? Cerro le hace el gol a los 5 del segundo tiempo, ¿sí? A partir de ahí Cerro toma otra vez protagonismo hasta que baja. Cuando Cerro baja por cansancio y porque Olimpia le empezó a pisar mejor la cancha, ahí es donde Olimpia le marca una diferencia a Cerro, donde le empieza a tocar más la pelota, se empieza a pisar más campo de Cerro, ya no estuvo tan resguardadito atrás, empezó a adelantar sus líneas. Claro. Pero tampoco sin crearle opciones a Jan Fernández. Totalmente. Entonces vos me decís, el de Hugo Fernández, Cecilio tuvo una que tiró por encima de Olvera en un mano a mano, una muy buena habilitación de Arzamendia. Sí. Y después, la verdad, tenés que empezar a cavar para encontrar. Sí. ¡Qué clarita situación tuvo! Ninguna. Hubo una de Derlis que él definió mal, eligió mal, que para mí era para la derecha y se decidió hacia la izquierda. Es una jugada que se desprende de 2 o 3 jugadores de Cerro Porteño. Pero es como están analizando. Entró muy bien, como lo están analizando ustedes. Vamos a hacer una breve pausa. Dame 3 Robert y está Martín Palermo, el titán. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640, Diesel Go aditivado 7.740.
vuelta. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Fuerte nomás tiró. Bueno. Hizo el gesto técnico, Jotita. Cecilio. Sí. Le pegó fuerte nada más. ¿Cómo le viste a Brock vos? Vos a Brock. No, pues ya hablaste ya del cambio de frente, pero esa no es su primera función. No. ¿Cómo le viste a Brock? No, lo vi sobrio. Sobrio lo viste, Sobrio, sí, claro. Te cuesta admitirlo. ¿Por qué me va a costar? Te cuesta admitirlo, te cuesta admitirlo. Yo lo vi bien, pero no sé cuándo va a aprender Cerro Porteño. ¿Cuándo va a aprender? Cerro. ¿En qué? Y le siguen haciendo goles como le hicieron en los clásicos. Y porque ahí sí coincido con Manolo. Vos jugaste, alguna desconcentración, algún error tiene que haber para... pero comete otro. Comete otra equivocación, comete otra desconcentración. Te están haciendo goles, todos los clásicos te hacen los goles de la misma forma. De la misma manera. Y otra vez, los dos centrales muy distantes, porque el único que estaba en cancha del Cerro era Prato. Sí, el único. Y vos tenés dos centrales, donde en teoría uno tiene que tomar y el otro tiene que sobrar. Sí, yo entiendo. Eso le abierto, pasó en la jugada de medio. Parsajut. Un poco diferente, pero le pasó. Sí, pasó. El espacio era muy grande. La misma El jugada. partido anterior, Javi quiso cerrar, ya era tarde, ya, en fin. En ese partido fueron Bruno Valdés y Javier Báez. Sí. Ahora Javier Báez y Brock. Brock estaba lejos de Javi. Pero y claro, y ahí pues está el tema. Ahora, si Olimpia me hace una jugada pim pam, porque no estaban los planes, a la pucha. Me concentré, perdí la marca y me hizo un gol. Pero te está haciendo goles en todos los clásicos, le hace goles de contragolpe. O sea, de recuperación y juego vertical. En todos los partidos. Ahora, para vos, ¿quién fue el mejor de Cerro? El mejor de Cerro. Sí. O los dos mejores, podés dar dos jugadores. No, Jan. Para vos. Jan, determinante. ¿Y para vos, Jotita? Aguayo. Sí, yo me quedo. Aguayo y Piris Damota me parecieron dos jugadores muy buenos de Cerro. A lo mejor durante el trámite del partido era importante. Sí, Pirín. Piri está en un momento fantástico. Yo realmente. Sí, Piri Damota. Tenemos demasiado volante nomás a la mitad de la cancha de la selección, pero no es despreciable. El nivel. Piri es jugador de selección, luego siempre fue. Pero digo nomás que Piri es el nivel que está teniendo. Es bárbaro. Increíble la regularidad que tiene este muchacho. Totalmente. Ayer salió ya porque estaba. Agotado, muerto, dejó todo, dio todo en la cancha. Pero no solamente que da todo, da con criterio, camina bien la cancha, cierra, sale a los costados, está jugando bárbaro. A Piris lo sacó ayer porque lo va a usar en el partido de Copa. También. Porque si no tenía Cerro Copa, Piris terminaba el partido. Bueno, 3 más, Robert, dame 3 más y ya volvemos. Visita JC Comercial para encontrar el mejor regalo para mamá. Lo mejor en bazar, vajillería de primera, hornos, microondas, hervidoras, masajeadores, todo para el hogar. Y para la mamá deportista, todo para el gimnasio. Encontranos en Teniente Tazuca Seana Díaz y en el Instagram como @JC Comercial PY. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Bueno, estamos debatiendo fuera de micrófono para la gente que está escuchando. Quiero saludar al señor Carlos Bullermini, fanático televidente nuestro, hincha de Cerro Porteño, fan de Benicio Martínez. Bien, caramba. Mis legiones cuando se levanten, él va a estar primera fila. Pero nadie ni se levantó, te mandó saludos. Te mandó saludos nomás. Bullermini, me acuerdo perfectamente, dice que nos ve. Le encontré hoy en una estación de servicio ahí en el corazón de Villamorra. Y ahora recuerdo, así que lo quiero saludar porque dice que todos los días ve el programa de hincha de Cerro Porteño. Me tuvo ahí unos minutos debatiendo un poquitito. Ayer se enfrentaron los dos mejores arqueros del fútbol paraguayo en el presente de campeonato. Sin duda. ¿Verdad? Sí. Categorio. ¿Quién estuvo mejor ayer? Para mí, Jan Fernández.
O lo correcto es decir quién trabajó más, quién tuvo más tapada. No. Ninguno de los dos trabajó. Ninguno de los dos fueron haraganes. ¿Qué le pasa? ¿Por qué lo de voces de afuera le haces caso? Acá ni el programa en mano. ¿Qué pasa vos? Esto es un equipo, esto es una producción. Planteo acá vos estás conmigo, Jotita. Estoy contigo. Apoyame, hermano. Estoy contigo. ¿Qué te fumaste hoy? Falta uno. Llamala a uno que venga acá a sentarse. Sí, ¿qué te fumaste hoy, vos? Vamos a debatir. Acá y que muestre la cara. Pero si vos podés, si vos tenés compañeros que están acá de las 7 de la mañana haciendo producción y que te pueden ayudar con alguna cosa que de repente se te pasa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo le agradezco al alemán y al pendejo, a Gustavito, que están ahí. Acá, a falta de uno tengo cara. 3 ahí que están ayudando. Fundamentalmente el alemán que venga acá, que ponga la cara. Demasiado fácil le gritar ahí la preferencia. Sí, es fácil. Bueno, espera, estamos, ahora, ¿quién fue más gravitante entonces? Ayer. Y para mí, Jan, responsable que el clásico haya terminado 1-1. Así nomás. Para vos, Jotita. No sabe, no responde para mí. Para mí los dos son los mejores en este. Para mí el corte que hizo, vos me dijiste corte, y viste la tajada de Olveira cuando se metió el chico, la liebre aguayo, y después la pelota que le quitó a Huguito. Vos me decís, salió. Pero técnicamente, ¿cómo no se tira? Pero si no se puede tirar el arquero, estamos hablando pero de... la forma como se tira. Ponerlo a un espantapájaro ahí que... No, pero la forma como... Hay que tirarse, saber tirarse. Pero es arquero. Le tocaba claro mal que ir a penal. pero claro que se tiene que saber tirar. Sí, pero Aguayo ni siquiera disputa la pelota, ¿verdad? Él es un tiempista porque salió en el momento adecuado. Pero, ¿tenía control de la pelota Aguayo? No. Olveira sale y corta bien una pelota dentro de su área. Se anticipa bien. Claro, pero no hubo peligro en su arco. Entonces, y después, si me decís la jugada del gol, no tiene nada que hacer Olveira. No, nada que hacer. Absolutamente nada que ver. Y después, ¿qué hora rapada tuvo Olveira? No tuvo. Tiro libre de Carrascal encima del travesaño, tiro libre de Turbo que se fue cerca del palo, pero no participó. La de Cecilio sobre el palo también. La de Cecilio sobre el palo que no participó. Entonces, analizarlo a Olveira, más de lo que ya lo analizamos, de que es un tremendo arquero. No, nada. Está bien, pero eso está ahí, vale. Para eso que están respondiendo es respuesta. Fantástico. ¿Verdad? Y por eso, Jan, pero la tajada de Jan fue gravitante. Ahí fue determinante. Sí. ¿Verdad? Estamos hablando de otra cosa. Qué bárbaro este arquero brasileño. Desde que vino acá a Paraguay, ha sido fundamental en Cerro Porteño. Bueno, y muchos te dicen, ¿para qué salió Jan Fernández hasta ahí en la jugada del gol? ¿Cómo no va a salir si sus defensores se quedaron 10 metros atrás? ¿Cómo no va a salir? El arquero en ese momento tiene que salir. Lo que hizo Jan Fernández es salir de su área para evitar de que Prato controle la pelota. Sí. Porque cuando el arquero es consciente que cuando el delantero tiene la pelota dominada, controlada, mano a mano, y hay un 85% de probabilidades que te gane el delantero. Y Jan sale porque la pelota le queda alta a Prato. Él habrá tratado de evitar de que Prato controle mejor esa pelota. Y Prato define bien. Eso es un mérito del delantero, no un error de Jan Fernández. ¿Cuál fue el mejor defensa que vieron ustedes en el partido? En Olimpia, ¿cuál viste vos, Benicio, el que mejor estuvo? El que mejor... A mí me encantó, ¿cómo se llama el chico? Los dos laterales. Los dos laterales. ¿Y vos, Jotita? ¿Para vos? Benítez. ¿El mediocampo en Olimpia? Bueno, ahí ya dieron la figura usted, Ale Franco. Sí. Que... Y arriba ya dijo Gotita, Aguayo, y para vos, Prato o Aguayo. Arriba, en el partido sí o en cada equipo. No, en cada equipo. Y Aguayo en Cerro. ¿Y en Olimpia? Y Prato. Bueno, voy a una breve pausa y ya volvemos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Con Comes y Par cumplís tus metas.
ofertas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Muy bien, estamos de vuelta. Hay dos jugadas, y 3 veces ya anuncié que vamos a escuchar a Palermo. Le vamos a escuchar a Palermo. Escucharlo a Palermo y después vemos la jugada. Porque tenemos 2 jugadas que vamos a compartir con ustedes. Un agarrón y ese cruce cuando se metía Portillo, el chico de Cerro Porteño. Pero lo vamos a escuchar al Titán. Buena, creo que si pedíamos que el equipo esté a la altura del partido, a la altura de lo que es vivir un clásico y sentirlo de la manera que lo veníamos sintiendo en la semana, de cómo lo teníamos que plantear y trabajar el partido, creo que las sensaciones son buenas. Creo que parecido al clásico anterior, nosotros pudimos sacar la ventaja y nos igualan rápidamente en el segundo tiempo y no nos dio tiempo a poder sostener el resultado. Después por momentos se hizo un ida y vuelta el partido. Ellos cuando bajaron un poco el ritmo por quizás mismo cansancio y como estaba de pesada la cancha, tuvimos nosotros ahí un poco más de acercamiento, sin tanta efectividad en las 2 o 3 ocasiones que tuvimos, pero creo que en líneas generales el equipo tuvo picos de rendimiento buenos para lo que yo esperaba en el juego, así que nada, con la sensación de que obviamente queríamos los 3 puntos y obviamente todavía falta mucho por delante, hay que seguir pensando que las posibilidades están, no dependemos de nosotros, pero creo que lo que fue el partido de hoy, por lo que se vivió el clásico, me voy con buenas sensaciones de la respuesta del equipo. Tuvimos el remate de Hugo, de Fernández, tuvimos dos contras que no tuvimos finos a la hora de los últimos pases, pero creo que me voy con la sensación de que el equipo estuvo a la altura del partido. Consiguió lo que pretendía con la presencia de Ale Franco en esa mitad de la cancha, darle un poco de vitalidad, un poco más de ritmo y por sobre todo ese pase preciso que justamente valió la pena para el primer gol. Y lo segundo, ¿qué crees que le faltó a Olimpia para llevarse los 3 puntos aquí de la Nueva Olla? Sí, lo de Franco sabía que no iba a dar eso, sabíamos que era otra característica de jugador en búsqueda de ser un jugador que pueda complementarse con los atacantes y que sea ese jugador que nos pueda asistir en los últimos metros. Y bueno, tuvo mucha participación, tuvo mucho esfuerzo, mucho recorrido. A la salida obviamente de Ramón, después el ingreso de Marcos se complementaron bien. Son 2 chicos que obviamente tienen mucho desplazamiento y mucho recorrido y buscamos esa dinámica, que no sea tan monótona nuestra parte de la zona media, sino intentar jugar un poquito más rápido. Pero bueno, ¿qué nos faltó? Y esa efectividad que a veces tenés en 2 o 3 situaciones puntuales, o que obviamente la tapada última del remate de Hugo Fernández podía haber sido gol y eso nos podía haber dado la victoria. Después, en líneas generales, el partido terminó siendo parejo.
En esta estoy totalmente de acuerdo con el técnico de Olimpia. Fue un análisis muy criterioso, muy sincero. Yo creo que fue muy parejo el clásico, así se vio. Yo lo escuché así, no sé cómo se sintieron ustedes. Claro. Y él habló de dominio compartido también. Yo me inclino más por el análisis de Palermo que el de Manolo. Totalmente. Estoy de acuerdo. El dominio compartido, una realidad. Bueno, no hay mucho entonces que meternos con el tema del técnico de Olimpia. Sí, ahora con la jugada que más o menos quedaron una incertidumbre. ¿Con quién vamos primero? ¿Con el agarrón? ¿Tenemos la jugada del agarrón? Ahí mismo estaba Juan Capazo Gabriel con Churín. Ahí mismo está. A ver. Hay un tackle ahí. Lo que pasa es que hay un abrazo sostenido. Mira, ¿ambos decís vos? No, de Capazo. Mira, por eso digo. Y Capazo al caerse no lo suelta, lo sigue estirando, mira, hasta que lo derriba. Y ahí pues vamos a volver a lo mismo. ¿Qué te dice el hincha de Cerro? Penal. No, el hincha de Cerro te dice a Morel le cobraron contra Trinidense algo así, un penal por mucho menos. Y algo así. Pero si esto vas a cobrar, vas a tener varios penales. Y 5 o 6 por partido, en un clásico y de por ahí. Pero Juan Gabriel estaba ahí muy al lado. Estaba al lado, Juan Gabriel. ¿Tenía argumentos para cobrar? Tenía argumentos para cobrar. Eso es categórico. Pero vamos a seguir la toma anterior de principio. Mira, ay. ¿Aparece en el cuadro directo Juan Gabriel ahí? Al lado está, ¿mira? Van a ver ustedes ahí un pedacito, va a meter el brazo ahí, a ver la remera. Sí, ahí está. Ahí mismo. Él está al lado. Ahí estaba. La pelota estaba en juego. Estaba ahí. Que caiga la pelota en ese sector no tiene mucha importancia. Imposibilita al jugador de Cerro. En esta toma luego, mira dónde está Juan Gabriel. Está al lado, él está al lado. Y él observa la jugada. Ahora, la siguiente, por favor. Él indicó la parte de la acción. Acá no hubo ningún momento. Acá sí que ni la más mínima. A ver, la acción. De nuevo, se entra Portillo. A ver ahí. No hay contacto para mí. Suficiente para no. A ver, para mí hay una pierna cruzada de Román. Pero no llega. ¿Cómo que no llega? No llega. Fíjate ahí la de Román del 4, ahí que va a meter. ¿Cómo no va a llegar? No, pues no le toca ya. Y llega primero la del 20. La de Capazo. Pero ninguno de los dos toca la pelota. Y bueno, pero el de Román no toca al jugador, no le toca a Portillo. ¿Cómo no lo va a tocar si lo toca con la cadera? Ahí está la pierna. ¿Cómo le va a tocar? Él le toca de atrás, Jotita, fíjate. Pero mira la pierna de Román adelante de Portillo. Para mí incluso está por delante de Capazo la pierna de Román, Jotita. Bueno, y es lo que te digo. El que le cruza la pierna es Román. Para mí, en todo caso, si se va a analizar, hay que analizar el de Román. Pero, para mí, Román tiene la posición ganada. Porque él está antes que Portillo en esa posición. Y Román no se puede desintegrar tampoco. No, yo entiendo, pues yo veo más que Capazo que Román. No, Capazo no lo toca. Y por eso, pues yo veo que él pone delante el pie ahí abajo. Cuando ya saltó, cuando hizo Portillo. Sí, cuando pisa Capazo ya levantó el botín Portillo. A ver de nuevo acá. Viste, Román planta el pie. Cruza la pierna, pero planta el pie. Y cuando planta el pie, la posición ganada la tiene Román. Le tomó cerca también a Juan Gabriel esta jugada. Y aparte es un choque más con, no sé si con la nalga o con la cadera que con la pierna. En ninguna de estas dos que estamos analizando, el VAR le llamó a Juan Gabriel. Para mí esta no es penal. No, yo estoy de acuerdo, para mí no es penal esta ni la otra. Pero la otra es sancionable. Me corrijo ahí, la otra sí es. La otra podía haber sancionado, sí. Pero esta para mí no. Esta para mí un cruce. Sí. Para mí la otra era sancionable. Este para mí no es penal. No, vamos con la nalga lo termina chocando. O sea, no. Y Román tenía la posición dentro del área. A mí no me parece penal. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a escuchar qué dicen los entrenadores sobre el arbitraje. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios
accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hidromap. 40 años forjando éxitos. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Bueno, ¿y qué decía el míster Manolo Jiménez sobre el arbitraje de Juan Gabriel Benítez? Después hay una cosa que me llama mucho la atención. Mayor respeto posible para los árbitros, porque ellos sí que tienen un trabajo arduo y difícil, ya que siempre criticamos todo, yo el primero, pero ¿me puede explicar alguien si hay en la normativa FIFA algo que diga que la primera falta que se haga en un partido no se puede enseñar tarjeta? Que cuando hay un contrario en el suelo y el balón está en juego, el jugador que está fuera, el árbitro pare, a no ser que sea algo grave, estando fuera del terreno de juego. Que Cecilio, los 3 primeros balones que ha tocado han recibido 3 faltas continuas. Pues son pequeños detalles que, aparte del cansancio, lastran al equipo, por supuesto. Y también con el tema del arbitraje, ¿qué pasó en esa tarjeta amarilla? ¿Qué le dijo Juan Gabriel Benítez a usted? Y con el árbitro, lo único que tengo que defender a mis jugadores, ¿no? Después de las 3 faltas que recibe, una arriba y abajo Cecilio, y no hace nada. La siguiente fue una entrada, yo creo que bastante pasada de tono a Aguayo, y por Aguayo sí que si hace falta me meto en el campo y que me echen si quiere, pero si no protegemos a los jugadores con talentos jóvenes que puede tener esta liga, lo tenemos que proteger los entrenadores y los árbitros. Y eso es lo que le dije, que yo voy a proteger a mi jugador, que es un niño, y lo voy a proteger, que juega como un profesional pero es un niño y está empezando, que hay que protegerlo, que le ha ido a dar una patada, punto, es lo que le dije. Y el defensa está en su derecho de disputar el balón como lo crea necesario, es el juez el que tiene que aplicar la norma, nada más. Eso le dije, y justa la tarjeta porque me excedí y me pasé, justa. Atendible, y como dice acá Benicio, lógica pura, esto me parece correcto. Yo soy hincha de Cerro Porteño, de pie me pongo y le aplaudo a Manolo cuando se refiere así como se refiere de Aguayo. Y en lo otro también tiene razón, hay una regla FIFA que te diga que la primera falta es por la atención que le dio Olmedo a Cecilio, sí, y que generalmente se hace. Y en la tercera también tiene razón Manolo. Sí, ¿en cuál es la tercera? Es que el rival te va a atender. Sí. El rival te va a tratar de ablandar. Obviamente. Y es una ley básica casi mundial. Y con más razón en un clásico. Con más razón en un clásico. En la Premier. En todo, en la Champions, en sea. todos lados. Van, bim, bam, boom, arriba la primera pelota para tratar un poco de decirle, ¿sabes qué? Conmigo no fácil no la vas a tener. No. Pero es el árbitro el que tiene que tomar la medida disciplinaria. O sea, hubo una picardía en un momento, lo demandó lo que se fue, le empujó a Cecilio, andaba porque yo ya me amenazé, tenía amarilla. A Iturbe le dijo, andaba ahí, se fue a reclamar a Iturbe. Después cuando ya le iban a amonestar a Iturbe, entró él para proteger y ahí quedó hablando con Blas Romero, inteligente, pícaro de Manolo, no es ni un nene, no es ningún nene. Vamos a escucharle a Martín Palermo sobre el arbitraje, luego de tenerlo al doctor Julio Jiménez. Julio, un gusto, bienvenido a Deporte Total, buenas tardes. Un gusto, Luis Enrique, un saludo para vos y toda tu mesa de trabajo. Bueno, una reflexión del comunicado que saca Olimpia sobre lo acontecido, que ustedes tomaron una previsión inmediata de hacerlo público, Julio. Sí, realmente es una aclaración que hacemos como institución, ¿verdad? Defraudados y un poco consternados de cómo se ha manipulado, se ha buscado manipular información para confundir a la gente, sirva de cortina de humo, nuevamente dañar al fútbol paraguayo con estos hechos de supuestas vivezas que no hacen otra cosa que empañar lo que tendría que ser el espectáculo deportivo más importante del fútbol paraguayo. Nosotros entendemos de que esto no ha sido una cuestión aleatoria, ha sido premeditada, porque no tiene ningún sentido. O sea, imágenes de un recinto privado involucrando directivos menores de edad
donde va toda una base de datos de contenido privado que se haga pública, no es coincidencia y tiene que haber un responsable a dicho efecto. Y de que esa divulgación de información dentro de un recinto privado se utilice para hacer acusaciones es mucho más serio, ¿no? Pero nada, ya yo creo de que se ha buscado empañar el espectáculo, yo creo que se ha buscado desviar la atención de un resultado deportivo. Bueno, hemos hecho ya nosotros nuestro descargo, ya como directiva veremos si esto llevamos nosotros a instancias jurisdiccionales, sin dejar de lado que haremos la denuncia correspondiente también a la Asociación Paraguaya de Fútbol. En esa parte, ¿nos podías explicar, Julio, vos que sos hombre de derecho, en la parte de los derechos de poner a los menores que ustedes puntualizaban también en el comunicado? El tema es de que hay normativas que protegen la imagen y la integridad de las personas, ¿verdad? No se pueden divulgar sin consentimiento de otras personas imágenes, salvo que exista algún hecho de autoridad, o sea, algún pedido de autoridad pública para investigar un hecho puntual. Acá se utilizó esto y se hizo una acusación. Entonces eso es lo que a nosotros nos ha motivado redactar ese comunicado, bueno, y defender la institución del Club Olimpia ante una acusación irresponsable de esa naturaleza. Al margen de esto, el equipo mostró otra actitud, tuvo una buena presentación Olimpia ayer. Yo creo que Olimpia hizo ayer un partidazo, creo que en la única que nos equivocamos o tuvimos realmente yo creo que fue un poquito de mala suerte, se tropieza Olmedo ya llegando ahí a la cobertura, nos hacen el empate, tuvimos unas cuantas para desequilibrar para el 2-1, nos cortaron 2 contragolpes de jugadas divididas donde prácticamente íbamos solo hacia el arco. Bueno, los clásicos son así. Me gustó mucho la actitud del equipo. Bueno, ahí a seguir trabajando y a seguir mejorando como lo venimos haciendo. Una última, Julio. Yo estoy en desacuerdo con esos petardos que se fueron lanzados del sector de la hinchada Olimpia hacia Platea, por ejemplo. Pero vos, ¿por qué decís que fueron lanzados del sector de Olimpia a Platea y no de Platea al sector de Olimpia? Porque yo estaba ahí enfrente y había el mismo cruce de proyectiles de un lado para el otro, había ahí. Ahora, yo te hago una pregunta, Luis Enrique. Sí. Vos sos una persona que tenés los hombros anchos y tenés más fútbol que... tenés 40 años de fútbol encima. ¿Quién era el encargado de la seguridad el día de ayer? El local. Entonces, ¿por qué no había un pulmón de seguridad? Porque ellos dicen de que la hinchada metió tal o cual cosa, o la hinchada no tenía infiltrados, o la hinchada no tenía. ¿Quién es encargado de controlar eso? Y el local. La policía. La policía primero. ¿Y quiénes son los que se van a denunciar eso? Ahora, hay que ser un poco serio, ¿verdad? Ellos son los encargados de la seguridad del evento y ellos son los encargados de decir de que la seguridad del evento fue un fracaso. O sea, a mí me llama muchísimo la atención eso, ¿verdad? Doctor, lo saluda Jotita, ¿cómo está? Hola, querido Jotita, ¿cómo estás? Bien, doctor. Mire, disculpe. No le voy a decir me contaron, no le voy a decir vi por cámara, no le voy a decir me soplaron al oído. Yo fui testigo que la primera bomba, el primer petardo, fue de la gradería visitante hacia el sector de novena. Porque cuando llega la hinchada de Olimpia, que llegó creo que 15 minutos antes de arrancar el partido, incluso yo me percato porque me gusta el calor de la gente, el clásico, me molesta cuando ponen la música, cuando los equipos están ahí, cuando la hinchada están cantando. Soy más de la cancha con ambiente de hincha que de música. Y yo me fijo en la hinchada de Olimpia que ingresa. Incluso el petardo lo tiraron desde la boca de acceso, doctor. No es que esperaron entrar para taparse un poco ahí. Desde la boca de acceso partió la primera bomba, no hacia el sector de Platea, hacia el sector de gradería novena. Entonces, yo creo que para que todos empecemos a empujar y que estas cosas no vuelvan a ocurrir, tenemos que ser autocríticos, ¿verdad?
¿Cómo entró? Es cuestión de la policía, que yo ya lo critiqué en el programa. No pueden entrar los hinchas como entraron y no pueden seguir ingresando petardos a la cancha cuando está prohibido. ¿Falló el sistema de seguridad? Por supuesto que falló el sistema de seguridad. Pero la policía que está controlando los accesos, como nos controlan a nosotros los periodistas que vamos a la cancha, te abren la mochila, te sacan los championes, te sacan los cintos, te sacan los encendedores. Nosotros no entendemos cómo a la barra de Olimpia no le pueden incautar estas bombas que metieron ayer. Sí, acá es increíble cómo el muerto se ríe de hollado, pues. Los porteños encargados de la seguridad nos tiran bombazos y resulta ser de que la directiva o los directivos que estaban en el palco fueron los que le dieron las bombas para que los otros se defiendan. Realmente a nosotros nos llama poderosamente la atención la irresponsabilidad de la acusación y sobre todo que no se tomen cartas en el asunto a nivel institucional, que ellos se desentiendan de su responsabilidad de la seguridad en el evento. Pero doctor, le hago una consulta. La reunión técnica hacen los dos equipos, Cerro Olimpia, está la Policía Nacional, está Eventos Deportivos. Yo no estoy de acuerdo con que ustedes cuando juegan en para uno, ustedes los dirigentes estén recorriendo las adyacencias del estadio para ver qué se mete y qué no se mete en la cancha. Ustedes tienen otras funciones. Para eso está la gente de Eventos Deportivos y la Policía Nacional. No pueden los dirigentes estar recorriendo el estadio para ver qué meten los barras y qué no meten los barras. No, yo lo que me refiero ahí, Cotita, es, yo tengo que tomar cartas en el asunto, no significa que yo lo haga personalmente, sino contratar a alguien que tome las precauciones bajo un protocolo determinado. Vos tenés 2.000 personas que controlar, no es tampoco mucho, pero sin embargo ellos quieren manchar el nombre del Club Olimpia y su hinchada, asignándole la responsabilidad que nosotros hemos metido bombas y atacado con bombas al sector de platea de Cerro Porteño cuando se ha dado, porque nosotros estuvimos ahí, vos mismo acabas de decir, de la forma inversa. Y otra vez, ellos eran quienes estaban encargados de ese control. No solamente eso, después publican imágenes captadas dentro de un recinto privado y utilizan las mismas para decir acusaciones que les pretendan deslindar de responsabilidades. Realmente es el protocolo al ridículo, ¿verdad? Coincido contigo, doctor, ¿en qué aspecto? A mí me causó, primero, mucha risa y segundo, me causó hasta por momentos un sentimiento de no entender lo que estaban publicando, porque se ve claramente que estaban pasando botellitas de gaseosa y de agua. O sea, los petardos no vienen en forma de envases, ¿verdad? Para empezar. Eso me pareció totalmente innecesario. O sea, no veo yo que un futbolista o que alguien del palco esté pasando bombas al sector de la platea visitante. Eso sí, estoy con usted, no le encuentro sentido. Pero yo creo que acá lo elocuente es que la hinchada de Olimpia metió bombas al estadio y tiró tanto a platea como a gradería novena. Y mira, yo lo que vi fue más que bombas, botellas que volaban de un lado a otro. Pero eso también, fuera de eso, no sé, habría que ver quiénes son los responsables. Pero te vuelvo a aclarar, la responsabilidad de este tipo de eventos está en manos del club local en coordinación con la Policía Nacional. ¿Hay cosas por mejorar? Por supuesto que sí. ¿Verdad? Julio, un gran abrazo, gracias por el tiempo. Muy amable. Hay un tema acá que me vino como anillo al dedo, la pregunta que le hizo Jotita recién. Acá hay una cuestión, Juan Eduardo y Benicio. Ayer entraron bombas y no le dejaron entrar a los periodistas. Le sacaron a los periodistas que estaban cubriendo al Olimpia. O sea, los periodistas que están en el día a día, no importa, no solo de las 780. De las 780 a las 650, de las 800, de las 920, 970, lo que sea. Le sacaron de allí. Pero sí ingresaron la bomba, pero no pueden ingresar los periodistas. No, yo esas cosas, a mí eso es lo que me molesta. Yo le entiendo al doctor Julio Jiménez, yo lo entiendo. Muchas veces en su rol, en su papel, él tiene que defender hasta lo que parece indefendible, sí, ¿verdad? Porque si él estuvo ahí, no puede decir el doctor, yo lo que vi fueron botellitas que volaban de aquí para allá. No, fueron bombas. Ahora,
nosotros que estábamos en cabina, en preferencia, ¿a cuánto nos queda a nosotros la gradería Petengil? ¿A 400 metros? ¿300 metros? Y nosotros estábamos observando, o sea, yo estaba observando cómo se escuchaban los petardos. Las botellas no suenan así. Es que se escucha, veíamos. Bueno, entonces, las botellas no suenan así. Que me disculpe el doctor Julio Jiménez. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos erradicar este tipo de cosas, no podemos hacer la vista gorda. Yo le banco 200% al doctor si él dice, no pueden salir a tirar una cámara de seguridad diciendo que nosotros metimos la bomba porque nosotros no metimos la bomba. Yo le levanto el pulgar al doctor Julio Jiménez porque es lo que vemos en las imágenes. Ahora, si el doctor Julio Jiménez me dice, no, yo no vi las bombas, no escuché la bomba y eran botellas, entonces ahí yo lastimosamente tengo que tomar distancia si queremos erradicar la violencia. Él dice, señores, sí, no sé cómo metieron las bombas, es un tema de la policía, de la seguridad, nosotros no tenemos nada que ver. Perfecto, doctor, excelente. Pero hacernos de los desentendidos, después de lo que vimos ayer y lo que escuchábamos, que no eran botellas. Y está tengo que ir a la pausa y todavía no lo escuchamos a Palermo. Lo vamos a escuchar a Palermo sobre el arbitraje, después vamos directamente a la pausa. Porque ayer, y ahí está la grabación que le podemos pedir a Will de la 780, que nosotros dijimos en esa previa. Apenas sucedió. Yo te mostré. Sí, por eso digo. Y recuerde, al aire lo dije. Vos me dijiste, yo dije al aire. Por eso digo, a Will la vamos a escuchar. La primera bomba, el primer petardo que tocó, y a mí me molestó, porque generalmente en platea no se va a la barra, se van familias. Había chicos, había mujeres ahí, y se apartaron un momento. Jotita después me dijo que también fue hacia el lado de la gradería normal de novena. Claro, pero hacia donde fuere, está mal. Pero Jotita dijo específicamente que lo primero que hicieron es tirar hacia novena. Ni entraron todos, Benicio, yo vi. Hacia novena. Hacia novena. No importa al final hacia dónde tiraron primero. La cuestión es que tiraron y eso es criminal. Eso nomás es. Yo te estoy dando detalles, nada más, para que veas hasta qué punto me tocó ver. Por eso te digo, yo te doy detalles de dónde cayó la primera bomba. Bueno, acá me dice, yo le tengo un gran cariño, y por eso lo voy a nombrar públicamente, aunque él no me lo diga, al hermano Ruffer, me dice, sí, pero de Plateas vino primero, del sector local, dice. No. Simplemente a modo de decir, yo no he visto, Ruffer, el lado de Plateas, yo he visto cuando era el petardo del otro lado. Simplemente aclaro, porque nosotros no tenemos acá, nosotros no buscamos inclinarnos hacia ningún lado. Estamos hablando con la mayor objetividad posible de toda esta situación con Benicio y con Jotita, porque los tres estuvimos ahí en la cancha y estuvimos viendo, estuvimos admirando el público con la lluvia cómo ingresaba hasta que después sucedió esto. Bueno, le voy a dar más detalles a Ruffer. Sí. Cuando la platea visitante todavía tenía pocos hinchas, porque la platea se llega cuando llegaron los buses, los hinchas de Olimpia, cuando esa platea estaba todavía con poca gente. ¿Ustedes escucharon un ruido de bomba antes? No. No, ¿verdad? No. Cuando empieza a entrar la gente de Olimpia, creo que yo me quedo mirando el ingreso de los hinchas de Olimpia. Porque llegaron cantando y todo lo demás. Dije, mira, ahora vamos a tener un lindo ambiente porque llega la hinchada de Olimpia, cántico de aquí para allá, y me quedo mirando. Cuando yo veo que ingresaron 5 o 6 hinchas que entraron en la boca de acceso, como para pisar la gradería, la primera grada del sector visitante, yo ya veo que desde la boca de acceso vuela prendido el petardo hacia gradería novena. Muy bien. Vuelvo a decir, no me contaron, yo lo vi. Bueno, y Ruffer se queja también de que por qué salió última la hinchada visitante, que era la menor, tenía que haber salido primero la visitante y después los locales. Bueno, ya está hecho. Martín Palermo habló también del arbitraje, vamos a la pausa después. En un momento veo que se nos cortó mucho el juego, con muchas faltas, con muchas amonestaciones para nosotros. No soy obviamente de quejarme de los árbitros, pero siento que a veces cuando uno quiere jugar y quiere darle una cierta continuidad, nos vimos que en ciertas jugadas se nos cortó, se nos amonestó mucho más en las primeras jugadas a nosotros que a ellos. Pero bueno, nada, es un clásico, se vive de esa manera, la cancha también estaba en unas condiciones donde el roce y las pelotas divididas eran de disputa.
Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py o en Instagram como Clash Motor. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. 13 con 11, ya nos vamos a meter, tenemos un calendario, como quien diría, bastante cargado para mañana. 4 partidos tenemos mañana, 4 partidos. Bueno. Hay que multiplicar más barato. ¿Cómo? Al por mayor. Mañana tenemos 4 partidos. ¿Qué es lo que pasa mañana? No están por decir lleve 2 más y le cobramos 4, media docena más barato. No, pero de los partidos de Copa de mañana y Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Libertad juega con River. Obviamente un partido importante. En la Argentina juega Libertad, el campeón paraguayo, frente a River, ¿verdad? Pero ¿qué pasa mañana? ¿No saben? Mañana no es ni Libertad, ni Cerro, ni Olimpia, por nombre me oigan, ni Luqueño, ni Nacional, ni Guaraní mañana. ¿Saben quién es mañana el equipo de Paraguay? Sportivo Ameliano. Ameliano es el equipo que mañana va a dar el rostro y que puede ser el primer equipo paraguayo clasificado para la siguiente instancia. Va a ser un playoff, pero va a clasificar y va a ganar $500,000. ¿Y quién te dice que no gane los playoffs? Y por eso no, yendo por esta etapa, obviamente, digo nomás, clasifica. Mañana el partido de Ameliano.
Pero imagínate, ¿quién iba a pensar? Sí. Pero esto es seriamente, más allá de las bromas que hace Jotita, porque tiene su amigo el presidente y le quiere mucho a la Meliano, pero seriamente hablando, estamos hablando de un club de barrio recién ascendido, que tiene una hinchada con todo el cariño del mundo muy corta. ¿Verdad? De este club es que se fue Arce, que la está rompiendo en Ecuador, nuestro compatriota, del cual hablan todos los colegas que no tienen ni cancha. Y si este equipo, no me tomen literalmente, sin cancha internacional, digamos, mañana puede ser el primer equipo clasificado por Paraguay. Pero ha crecido mucho, Emiliano. No, claro, ya ha crecido. Ha crecido mucho en lo deportivo y ahora está haciendo su cancha... Nueva Italia, Villeta. No, sí, en Villeta. Bueno, está, pero gran administración de Héctor Melgarejo. Hay que reconocerle, hay que dar el mérito a Melgarejo y a la gente que la acompaña. Sin un plantel largo, sí, sin jugadores de extremado renombre. Pero le ha salido muy bien las cosas, le ha salido muy bien las cosas. O sea que yo le digo, suelo decir, está bendecido, parece. Sí. Donde toca ahí genera recursos. Sí, recursos. Sí. O sea que está ahí, o sea. Pero por eso digo. acompaña lo deportivo también. Claro, por supuesto. Bueno, pero y lo deportivo hace que ingrese dinero, Jotita. No, pero yo te digo, a ver, vos decís, Luqueño es un equipo que tiene más nombre. Un equipo grande, que tiene más una historia ciudad en primera división, que tiene más historia internacionalmente hablando. Y en Copa Sudamericana... Y por eso le mencioné a Meliano, que mañana Meliano va a sacar la cara por Paraguay. Sí. Mañana Meliano gana su partido y fuiste. Y juega acá. Y ante el último del grupo. Y ante Zuliano Maembo. Pero no vayas. Pero ya no vayan a Benicio, ni por favor, te pido. Es que sos yeta a veces, Benicio. No. Lo que pasa es que le trata despectivamente. Maembo. Sí, así no hizo. Y después, cuando. ¿Lo escuchaste alguna vez? La gente de afuera Zuliano? dice, la gente de afuera, cuando dijo de Alex Arce, cuando dijo de Emiliano, un club que no tiene ni cancha, ay, nosotros nos enojamos. Y vos haces exactamente lo mismo. Sí. Con respeto, va a recibir a Rayo Zuliano. Tenemos muchas referencias. No te voy a dar, ¿viste cómo es? No sé que Benicio, son yetatores, no realmente. No es que hay porque hay antecedentes de él. Dice esto y nos enchufan. Recuerdo, ya estamos clasificados para el Mundial, y Benicio Martínez. Venezuela no enchufó acá. No, está bien, eso es un tema Perú no existe, dijo. Es un tema deportivo. No enchufó acá Perú. Pero yo voy más por, o sea, decir Rayos, ahora vos me decís Rayos Zuliano, tenés mucha, la verdad no tengo mucha referencia del equipo de Rayos Zuliano, no sé muy bien su historia, está bien, lo desconozco. Pero de ahí a faltarle respeto así a un club, no. Pero yo no le falta respeto, digo, Maembo no me digo. No vayan a ponerse tu cara de país. Digo, no te reí, es Maembo. Ese Maembo lo que está mal. ¿Sabe que cuando pones a tu cara de sacerdote o de pastor de iglesia, porque vos sos evangélico, ahora ya no sos católico, esa tu cara de pastor ahí, que de santulón? No, porque se da la cuenta, o sea, porque se da cuenta que metió la pata y trata un poco de amoldarse. Pero no es Rayo Zuliano, sí, un equipo... Auxilio, vamos a la pausa, Robert. Sí, auxilio, por favor. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo. También sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes
guaraníes. Por cada compra de 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más, @Comercial Virgen del Rosario. En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Ingresa a www.tallí.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Muy bien, para ir redondeando, porque le dedicamos prácticamente todo el programa al Superclásico, ¿qué decía el público local? Porque Cerro es el que estaba peleando ganar de local para retomar la punta con Libertad. ¿Qué decía el hincha? Y se pudo ganar otra vez, pero siempre quedamos en la expectativa sobre la hora y siempre tenemos esa posibilidad, pero no se nos da. Increíble. ¡Vamos, Cerro! Y está difícil, Manolo. Yo creo que este partido tenemos que liquidar. El peor Olimpia no tocó, Manolo. Para Cerro, vaya fea. Arsamenia un poco flojo, no sé por qué duró todo el partido. Bueno, tenemos que mejorar más. En la defensa estamos muy pobres, pero como que podemos en la delantera también subimos un poco más y apretar un poco más. Tiene que procurar un poco más Cerro. No le aguantó Olimpia, no le aguantó. Arsamenia no puede más jugar en Cerro nunca más. Ante Cerro toda la vida, eso nomás. No tengo mucho que decir. Una decepción no ganar, Libertad se nos va de nuevo, pero confiamos en que vuelva a tropezar. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, estamos compartiendo con los televidentes el golazo de Matías Rojas, un tiro libre que era para Messi, pero hay una regla ahora en la MLS y salió y no pudo ingresar para patear el penal Messi. Se molestó Messi, pateó Matías Rojas, un golazo al ángulo, espectacular. Pero es razonable, yo estoy con Messi y estoy con el Tata Martino, porque le beneficia al bando infractor, caramba, digo. Hace la falta al rival y vos no le dejas entrar para que patea al que mejor patea. Pero bueno, ahora estaba Matías Rojas, hizo este golazo que estamos compartiendo con los televidentes, remate de zurda al ángulo, inatajable. Y otro golazo también que vimos de otro paraguayo en la semana fue la conquista fabulosa, muy bien comentada por los colegas argentinos de Ramoncito Sosa.
el tercero frente de Independiente. Después de muchísimo tiempo, Talleres de Córdoba le gana a Independiente de Avellaneda y le gana por 3-1 con este golazo de Ramoncito Sosa, casi de mitad de cancha, que le toma al arquero adelantado que con un gesto técnico equivocado trata de sacar la pelota y se va adentro. Golazo de Ramoncito Sosa. ¿Cómo lo iba a retar el compañero si Ramón no metía? Porque venía picando por el medio solo el compañero. Sí, golazo de Ramoncito Sosa, que decían los colegas argentinos que se va. 16 palos y medio. Ya no te vamos a tener, Ramón, y te deseamos lo mejor y un montón de cosas. La gente, el Everton estaba 16 palos y medio. Puede ser más, un poquito. Y puede ser más. ¿Verdad? Ramoncito Sosa. Pero bueno, tenemos un detalle muy importante acá para comentar con Jotita y con Benicio y compartir con ustedes. El camino, la ruta de la última fecha para los principales protagonistas, más bien para Libertad y Cerro que otra cosa. A ver cuáles son los partidos que tenemos en el camino de Cerro, camino de Libertad y camino de Olimpia. El camino de Libertad, Juan Eduardo. A ver. Hoy tiene Copa Libertadores, River de visitante. Después seguimos. Del semestre. Sí, claro. ¿Qué querés leer? ¿Lo de la Copa? No, los partidos seguidos que tiene, porque viste que suma pues, los dos campeonatos. Tiene River mañana, fecha 18 del campeonato contra Tacuarí de visitante, fecha 19 contra Nacional. Me imagino que es... A ver, de local juega Libertad. Fecha 20 Ameliano de visitante. Nacional de Montevideo de local. General Caballero de Mallorquín de local. Y visita Olimpia en la última fecha de la apertura. Tiene un camino más accesible. En el plano local, sí. En el plano local, sí. Habló del plano local nomás. Plano local, sí. Plano internacional tiene complicado. Tacuarí, Nacional, General Caballero. El que le puede hacer partido a Meliano si está entero. Si hoy Libertad no gana. Y Nacional hay que ver cómo llega. Sí. Mira que ya le empató el partido de regularización. Exacto. Si hoy Libertad ¿Y Cerro no gana. Porteño, Jotita? Tiene Fluminense, Sol de América de visitante. Fluminense también de visitante. De local ante Guaraní, de visitante contra Tacuarí, de local con Colo Colo, de local con Sportivo Luqueño y visitante contra Nacional la última fecha. Y Olimpia, simplemente por mencionar, ya el campeonato local, porque no juega nada afuera. ¿Cuáles son los partidos de Olimpia? Guaraní de local, Luqueño de visitante, Trinidense de local, 2 de mayo de visitante y Libertad de local. Olimpia tiene luego empedrado su ruta. ¿O no? ¿Qué empedrado? Empedrado ya bueno. Ya tiene todavía, ¿cómo se llama? Camino de tierra. ¿Por qué decir? Y los dos últimos nomás, 2 de mayo allá y Libertad. Aunque el último partido a lo mejor ya no tiene. Y bueno, entonces por ahí, si vos le ves un camino. Tiene Guaraní la próxima fecha. Sí, pero si vos le ves un mal camino a Olimpia, te descuidás y entonces para la última fecha Olimpia ya va a liberar a sus jugadores principales. Eso es lo que quiere decir. No, tanto como eso no, pero es complicadito. No creo que libere. Yo no creo tampoco. Olimpia necesita sumar para el acumulativo de Copa Libertadores de América. No, y no solamente eso, por el rival. Sí, por Libertad. La pica que hay entre Olimpia y Libertad es muy grande. Yo no creo que. ¿Otro clásico? Sí, no creo que Olimpia. No va a ser eso. Bueno, muy bien. ¿Qué me dice producción? A ver, la taza de Jotita de Naruto. No sé quién es Naruto. No sé qué me trajo Mati, pero... ¿Quién es Naruto? Gracias, no sé. Naruto. A ver, explíquenme, producción, antes de ir a la pausa. Naruto es un dibujo japonés, ¿cómo es? Anime. O sea que... A ver, esa es la música de fondo del lado. A ver, vamos a escuchar. A propósito de el pendejo. ¿Está bien? Tiene que ser más respetuoso, pendejo. No, ¿por qué? A mí me gusta... Este es Goku, ¿verdad? No, ya sé, pero del dibujito de Goku, Naruto se llama.
Qué notable, a Jotita le hacen todo musiquita y a vos, Benicio, te retan. No. Gracias, Benicio, por la invitación. Gracias. Vamos a la pausa. Acordate quién te el café. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Entrená tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640, Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Visita JC Comercial para encontrar el mejor regalo para mamá. Lo mejor en bazar, vajillería de primera, hornos, microondas, hervidoras, masajeadores, todo para el hogar. Y para la mamá deportista, todo para el gimnasio. Encontranos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en el Instagram como @JC Comercial PY. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Muy bien, estamos de vuelta, ya estamos hoy a las 13:30 puntualmente, está ya con nosotros el Pendejo en la mesa. ¿Qué tal, Pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profesor Benicio? Querías matar la Jotita, me dijiste recién. No. Porque la próxima le vas a traer la... No, porque me dijeron que la próxima le trae una tacita a la superpoderosa al café. ¿Cuántos partidos hay hoy? 4 partidos. ¿Hoy qué día es? Fuerza. ¿Qué partidos es? ¿Qué día es hoy? Mañana, martes, el partido. O sea, vos sos productor y le pifiás de día. Tu día preferido. ¿Y le pifiaste de día? Mañana. Espera, ¿Qué partido es mañana vos? A ver. No, hoy me preguntaste. A ver. Fuerza Nam. No. Esta noche tenemos la polémica aquí a las 9 de la noche. Claro, hoy no hay. Hoy juega Guaraní. Pero, profe, ¿qué partido hace Jotita, profe? ¿A vos no te perdonan una vez, profe? Ninguna. Como siempre. 2 partidos tenemos. Como siempre no hace ningún partido. No. 4 partidos y mañana Jotita no hace ninguno. Tengo 2 partidos. En el EXA. Pues ni jugás. Yo soy técnico. Bueno, vamos con los oyentes, le debemos mucho. Comenzamos con los audios. Muchacho. Bien. Pero felicita la venboasa la video mi empezar la cuau cabe porque últimamente tío viendo esa que imba ya o aburriendo me diga tú la ESPN. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se cortó su audio. Otro. Olimpia tiene que pelear la última fecha independientemente del rival porque Olimpia tiene la obligación de ganar todos los puntos. No puede permitirse lo que se permitió el año pasado de regular algunas fechas y eso le imposibilita hoy día estar en el Mundial de Clubes. Así de sencillo. No hay perdón para estos jugadores. Vosotros ya sabéis, chavales, que no se festejan los títulos antes. El 155 está cerca. Cerro va a salir campeón. Qué impresionante el oyente. Otro audio. Buenas tardes, ¿cómo están? Una consulta. Entre Cerro y Libertad ya no se puede jugar los partidos en simultáneo.
o los partidos internacionales impide eso? ¿O en la última fecha recién puede surgir eso? Todavía no hay, fecha. Todavía no. Cuando haya posibilidad de campeonato. Exista posibilidad de campeonato. Sí, pero en las últimas fechas no. Sí, hasta ahora la última fecha. Pero si en esta fecha Cerro, por ejemplo, pierde y Libertad gana, le va a sacar 5. En la siguiente fecha, cuando se llegue a la penúltima fecha, por ejemplo, ahí ya puede haber, siempre y cuando haya posibilidad de campeonato. Otro audio. Que te da el saludo a todos en la mesa y ese agarrón en el área, Churín, es igualito que el que hizo Piqué en el Mundial del 2010 para cobrar también el penal. Pero bueno, no podemos también culparle al árbitro porque no ganamos. Pero igual sí, para mí que sí era penal. Pausa y venimos. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información, contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. 375, a ver. 0986-780-780, escuchamos. Luis Enrique Pérez, Batecobio, va el aporte. Al pelo. De una pregunta, y ya donde se me sacan, voy a contestar mi nacer. Con ese concepto de que Manolo veía es un niño, Piconín de poco ya hace la cancha. No dijo, no dio a entender eso, no dijo eso, pero que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, dijo nada más. Otro audio. Qué grande le quedó el clásico a este refere de porquería, ¿eh? No es la falta estúpida que le cobró a Prato, que fue Brock el que le metió una plancha a Arzamendi y cobró falta de Prato. Buenas tardes, Luis Enrique Pérez, Jotita, Pozo Benicio y Pendejo. Luis Enrique Pérez, es el problema de Petardo. Si la hincha de Olimpia ha tirado hacia la gradería de la hincha de Cerro, es pérdida de puntos. Si es así, seguro que va a ganar Cerro Porteño los puntos correspondientes. Buenas tardes. No es pérdida de puntos. Pausa, ya venimos. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos
Seguinos en redes como @iderromap, 40 años forjando éxitos. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. 13:38. A ver, Mati. Seguimos escuchando. Buenas tardes, Luis Enrique Pérez, Jotita, Tano, Benicio, audiencia de Radio 1 de Marzo de Deporte Total. Estoy escuchando desde La Pastora, departamento de Caguazú. Soy Ramón Torres Cáceres. Ustedes a veces, Benicio formalmente es muy cerrista, muy cerrista. A veces le lleva también a Luis Enrique Pérez hacia su lado, hacia el cerrismo, y también estira mucho hacia el Club Libertad. Olimpia es grande. Ayer demostró Olimpia que es grande. Pero ¿cuál de los clubes los que tengo? ¿Cerro o Libertad? ¿Cuál de los dos, mi hijo? Los dos me. Yo creo que voy a tener 3-4 por ahí. Entonces, ahí creo que tenía otros audios. Buenas tardes, señores. Ahí pregunta para el profesor Benicio, que sabe, el que más sabe, sobre todo sobre el arbitraje. ¿Por qué no cobró esos 2 penales que le hicieron a Churín, Capazo, no sé qué, y que le hizo también a Aguayo Capazo? ¿Por qué no cobraron eso? Eso, si Olimpia jugaba de local, era penal para Olimpia, pero en cambio, cuando es contra Cerro, pues todo es contra Cerro, ¿verdad? Opinión objetiva, por favor. Enrique Pérez, abstenerse por ser olimpista. Buenas tardes. No, realmente no le quiero decir que es un payaso, ¿verdad? Porque no es la manera, pero yo mismo dije que el segundo era cobrable y el segundo no fue penal. O sea que el agarrón era cobrable y el segundo no fue penal. Lo único que le voy a decir es que se van a sorprender de esa jugada después. Cuando venga la explicación de... No creo que haya explicación de VAR. No, porque no hubo llamado, pues. No hay se van a sorprender de esa jugada. Quedó picando algo. Sí, Alaila Sanabria nos informa. Está para renovar 1 año y medio más Alfredo Aguilar con... ¿Alfredo Aguilar o Pablo Aguilar con Luqueño? A ver. Alfredo Aguilar está para renovar 1 año y medio más el arquero con Deportivo Luqueño, nos informa Alaila. A ver. Otro audio. Juan Gabriel Benítez, o sea, ¿qué árbitro más miedoso, o sea, de que se le descomponga el partido? Siempre lento en todos los partidos, en todos sus cobros de falta que hace. Lamentable como cobra el árbitro, o sea, cada falta que haya ahí sobre los 18-50 ahí cerca del área, muy lento, que su marcación, que la barrera, que exceso de querer que no le pase nada extraño, termina embarrándose él mismo, o sea, que ustedes no se dan cuenta de eso, o sea, como es Juan Gabriel Benítez, como es tan lento en su arbitraje ese. Ñanduguazú, ¿verdad? Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py o en Instagram como Clash Motor. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos.
años y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopuchupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Muy bien, hoy estamos con la cobertura al fútbol. Hoy juega Guaraní frente a General Caballero de Mallorquín. Vamos a estar con Johnny Ceballos, con el Tano Virgili para el partido de hoy de campeonato que va a cerrar esta fecha que tuvo como atracción principal el Superclásico. A ver. Seguimos con otro audio. Buenas tardes para todos. Raro Luis Enrique que no golpee la mesa y mandándole al carajo a Aquino. Pésimo fue el arbitraje de ayer. Solamente porque no fue de libertad. Y punto 2. Totalmente de acuerdo contigo, profe. ¿Quién lo conoce a este equipo por decir que no le conoce, te quiere venir encima? No. Y claro, Luis Enrique que le haga grande el saco de su papá. Acusándole a Benicio, le parece a Kiko, acusándole a su mamá. ¿Y qué metejón tiene con Olimpia? O sea, ¿por qué no hace un programa con Carlos Gómez? Eso aparte será tu comentarista. Una vergüenza, o sea. Atendele a Gotita. Ah, ¿por mí, hijo? Sí, por vos. Ah, a llorar a la iglesia, amigo. Hay misa de 8 a 9 y media y después a la tardecita a las 6 ya empiezan la misa. Ahí podía llorar sin problema. Otro audio. Independientemente de los resultados de Fluminense, Cerro, Alianza, Colo Colo, el siguiente partido gana Cerro a Colo Colo y clasifica directo. Entiendo. Vosotros sabéis, tú sabes, profe. Pues es así. Tenéis razón. En portugués le dije yo. Otro audio. Muchachos, ¿cómo están? La mesa más escuchada de la tarde. Aquí desde New Jersey, siempre escuchándolos. Solamente un favor, muchachos. Yo sé que habemos mucho que esta es la sección más escuchada, por decir, queremos saber qué piensa la gente. No nos pongas tanto comerciales. Yo sé que hay que vender, pero si pudiera ser un poco menos, porque... Tenés toda la razón. ¿Quién es el que ya de New Jersey escribió? Renato, tenés toda la razón. Le estoy liquidando pero ¿qué vamos a hacer? Hay que... De 1 al 5 hay que estar ahí. Pausa. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza.
Cochecama. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, Cochecama. Semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Pamosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo, también sorteamos 20 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Por cada compra 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más @Comercial Virgen del Rosario. Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué es lo que quiere poner producción? Ahí está nuestro gerente de televisión, Mario Orsinoli. No voy a decir de qué club de la Argentina, pero todo el mundo sabe. ¿Vos sabés, pendejo? Sí. ¿Eh? Sí sé. ¿Hincha de qué club es? Ceneice. Correcto, es de la Boca, es hincha de Ceneice. Hincha de Boca, vibró la pasada con la victoria ante Trinidense y se quejó de la cancha de Cerro. Estaba mal. Sí, le llamó a Orsinoli y se quejó. Pero él no juega, él lo alienta. ¿Está bien? ¿Eh? ¿O no, Benicio? No hablo con Bostero. Ah, mira, el profe. No Otro te club puedes más para referir. el profe. Perdón, Mario, nuestro gerente de televisión. Perdón, Mario. Te llama Recursos Humanos, profe. Bueno, a ver qué pasa, producción, a ver. Tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. Ese baño, Jersey. A ver. Otro audio. Yo quiero felicitar la astucia de Gustavito, lo que hizo el viernes. Ustedes le estaban preguntando a Ernesto y a Gustavito que tiren su pronóstico, ¿no? Y entonces Gustavito, a través de Ernesto, le hizo caer al profe. Y le dijo el profe: contestale así, Ernesto. Cerro va a ir sin piedad, va a arrasar con todo. Así. Y yo dije, aquí ya quedé preocupado. Y miren. Sí, hoy Libertad no. ¿Está el audio? Sí. Puso un audio. Dani, vamos a ver, escuchamos otro. Muy buenas tardes, Luis Enrique, y a todos los integrantes del panel. Como hincha de Cerro Porteño, estoy muy molesto con el técnico Manolo por lo siguiente. En el partido... Ahí está, se cortó su audio, escuchamos otro. ¿Qué tal, pendejo? ¿Va al aporte? Tranquilo. Número 1 en defensa, Jotita. Yo a lo que más le quiero escuchar cuando termina el partido de mi querido Olimpia es a Jotita de Carlos Gómez, porque ven muy bien el partido y aparte, no sé si es porque son cerristas y son más objetivos, no sé qué pasa ahí, pero es un espectáculo escucharlo. Profe querido, y Luis Enrique. Señor. Si le va a decir mister a Manolo, decirle mister a todos. Mister Tiburón, mister Botellón, mister Loro Velar, mister Titán. Vamos a decirle a todos mister. No, en español. En España pues se le dice así, se le conoce. Dale. A jugar así se le puede decir. ¿Otro audio? Hola, Gianluca. Escuché unas preguntas de los reporteros a Manolo. Yo creo que la primera pregunta para Martín Palermo era... dígame, profesor, ¿usted piensa que ya que Olimpia está fuera del campeonato, quedó a 6 puntos? Y esa es la primera pregunta que yo le haría a Martín Palermo. Y después le diría, ¿cree que es justo el empate? Bueno. Después escuché otro reportero, otro que estaba preguntando, que le dice, a Manolo, le dice, ¿usted sabe que hace 7 partidos Cerro no le gana a Olimpia? Dice. Yo le digo, hace 7 partidos que Olimpia no le gana a Cerro tampoco. Y que yo recuerde, hace 2 años ya prácticamente, porque en el 2022 fue. Y en el 2022, a pesar de que Olimpia salió campeón por 1 punto,
Un clásico también ganó Cerro. Ese 4-0. Y entonces no entiendo. Escuendan a su camiseta cuando hacen las preguntas. Esa Dale, nomás. Seguimos, dale. Otro audio. Buenas tardes. El gran Manolo ha dicho que bueno que tenemos que estar contentos por irnos con el empate. No dijo eso él. Él no dijo. Él dijo conforme con el esfuerzo de la entrada de mis jugadores, pero no estoy conforme con el resultado. Otro audio. Hola muchachos, ¿qué tal? Quiero decir nomás que ese Cecilio de Miguel es una señorita. Me gustó eso Olmedo, que entró fuerte, le hizo sentir. Excelente partido ese Olmedo. Así se juegan los clásicos, no como señorita. Buenas tardes, realmente espectacular el programa y realmente el árbitro muy mal. Frente a dos penales frente a él y no puede cobrar. Y el VAR para nada. Y yo pienso que la dirigencia de Cerro es flojo. No te pueden hacer en tu cancha eso. Así que muy mal. Y al empezar el partido ese a pesar porque le dio domingo, realmente pésimo el arbitraje. Todos los clásicos. Y yo creo que no es en favor de Olimpia. Hay otro equipo que se beneficia si Cerro no gana. Buenas tardes, Luis Enrique. Buenas tardes, Deporte Total. Estuve analizando el equipo de Libertad, que tiene tantos jugadores, y seleccionó 3 jugadores y ya no tenía cómo cambiar, no sabía cómo reemplazarle. Mientras tanto, Ameliano no tiene muchos jugadores, pero Sarabia cambió a los 11 jugadores y además que empató el partido, no perdió. ¿Qué tal, señores? Aquí desde el estudio jurídico Bernabé estamos repichados, re enojados y re nerviosos. Pensábamos que era un 70-30 y al final nos fue un 20-80 parece. Atentamente, Juan Bernabé, abogado de Cerro Porteño. Está abierto el estudio jurídico hasta las 6 de la tarde. Otro audio. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Saludos ahí a Jotita, al maestro Benicio, a Luis Enrique, a... ¿cómo es? Drácula, alias Matías. Otro apodo más se suma. ¿Seguimos escuchando? Sí, ¿qué pasó? Así que señor, los 25 para antes tienen que mirar ese programa Paré de Sufrir, ese que da a las 12 de la noche. Se pasan llorando, ¿será? No, con respeto siempre. A ver, otro audio. Profe, tira tu pronóstico que gana Fluminense el miércoles. Profe. Sin comentario. No. Uno último. Escuchamos. Último. ¿Qué tal la mesa de Deporte Total? El aporte espectacular, análisis coherente. Y a ese público de Olimpia que dijo que Olimpia es grande, y sí, es grande. Ameliano ya le agrandó todito. No, qué lindo cierre. ¿Por qué el último? Nos vamos. Hoy estamos con la polémica en televisión a las 9 de la noche. Antes estaremos por las 7:80 con el Partido General Caballero Guaraní. Ya llega el querido Mario Ferreiro y su gran equipo con la bella Sole, Juan Fariña y Blas Barrios en instantes. Esta es Radio Primero de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.